Qué interesante, ¿verdad? Antes esto era una discusión en Francia y ahora ya lo tenemos aquí en nuestro país y esperemos que poco a poco se avance a más lugares. A continuación vamos a conversar acerca de su circulación, porque usted puede empezar a sentir deficiencias en las zonas más alejadas de su cuerpo, por ejemplo en los dedos de los pies. Vamos a conversar esta mañana con el doctor, quien es médico general, Ricardo Sáenz Coto, y nos va a ayudar para ver cómo podemos hacer para tener una mejor circulación. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Mari. Muchas gracias por la invitación. Vamos a explicarle a todo nuestro público qué son los problemas de circulación y qué diferencias hay entre el sistema arterial y el sistema venoso. Eso es lo que queremos preguntarle de primero. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la circulación de las venas y de las arterias? Claro, eso es importante. Hay que recordar que nuestro sistema circulatorio tiene el corazón aquí en el pecho, es la bomba. Las arterias son las que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. En el caso de las piernas es el punto más lejos, ¿verdad? Entonces, por ser el punto más lejos, es el lugar que primero va a sufrir de problemas de circulación, tanto arterias como venas. Y el sistema venoso, ese es el tema que más bien recoge todo lo que llegó al pie. Este sistema lo tiene que devolver al corazón para que la circulación sea completa. Entonces, las arterias llevan hasta abajo. Así es. ¿Y las venas? Suben. De regreso, suben. Importante saber que la sangre de las arterias es diferente a la sangre de las venas. La sangre de arterias es limpia, tiene oxígeno, nutrientes, y la sangre de las venas es como decir una sangre sucia. Entonces, esto es importantísimo porque como son dos tuberías, pero cada tubería lleva una sangre diferente, lo que uno va a ver cómo se manifiestan estas enfermedades es diferente. Entonces, doctor, esa sangre que va para llevarnos pues, los nutrientes es la de las arterias y la que va limpiando es la de las venas. Exactamente. Así se podría decir. Como un drenaje, más o menos. ¿Y qué pasa con la sangre de las venas después? La sangre de las venas eventualmente llega al corazón. El corazón pasa a pulmones, ahí se oxigena otra vez, después pasa por órganos donde se limpia y entonces vuelve a bajar como limpia. Y ya como por las arterias. Exactamente. Ve qué interesante. Muy bien. Hablemos acerca de la circulación. Cuando esta empieza a fallar, hablemos de placas y también de coágulos. ¿Dónde se forman? ¿En las venas o en las arterias? Bueno, aquí es donde vamos a hacer la primera diferencia. Vamos a hablar primero de enfermedad arterial. La enfermedad arterial generalmente es más hacia adultos mayores que tienen factores de riesgo como fumado, diabetes, presión alta y colesterol. Por eso los doctores somos tan necios en que la gente se cuide, que haga un poquito de conciencia en la hora de comer y que haga un poquito de actividad física, porque las primeras estancias de esta enfermedad no se siente, no hay síntomas. Entonces por eso son enfermedades que se van a manifestar en adultos y adultos mayores, ¿ok? Hay que poner mucho cuidado cuando uno tiene problemas de caída de vellos en las piernas, sobre todo los hombres, problemas en las uñas, que las piernas se ponen frías, a veces los de ellos se pueden poner morados y en algunos casos de enfermedad avanzada hay claudicación. Eso es cuando los pacientes caminan 100, 200 metros y se acalambran. Entonces tienen que detenerse, hacer una pausa, el dolor se alivia, pero vuelven a caminar y les vuelve a agarrar un calambre. Entonces estos son signos de alarma de que puede estar pasando algo en tu sistema arterial. ¿Algo como qué podría estar pasando? Lo más común es que las arterias se tapan. Unas placas de ateroma que se calcifican, entonces esto le quita tamaño a la arteria, haciendo como decir un tapón donde la sangre no pasa. Y si la sangre no pasa, los músculos se resienten y se acalambran por la falta de oxígeno. Entonces, como que nos circula la sangre, pero su silla. No, el problema no es de sangre, el problema más bien es de tubería. La tubería es la que se daña, la tubería es la que se tapa y entonces, por lo tanto, imagínese una autopista como de unos 6 carriles que de repente se empieza a tapar y entonces de 6 carriles le quedan 2. O 1, o ninguno, dependiendo del avance de la enfermedad. Entonces, por eso es importantísimo que la gente haga conciencia y haga una vida sana, que es lo más importante. ¿Quiénes están más expuestos a esta enfermedad? Adultos mayores es el target, ¿verdad?, de esta enfermedad. Y como dije antes, fumadores, diabéticos, importantísimo. Diabéticos. Problemas de colesterol y presión alta, esos son los típicos. Los típicos pacientes. Hablemos de las personas que son mayores de 40 años, que quizás tienen ciertos factores de riesgo, como usted lo explicaba, la diabetes, también el sobrepeso, quizás no hacen ejercicio y si tienen mayores probabilidades de sufrir problemas de circulación, ¿y por qué?
Ok, cuando estamos hablando personas de 40 años con estas características que me estás dando, yo más bien pensaría más en un problema venoso. ¿Por qué? Porque el problema del sobrepeso y el sedentarismo hace que los músculos de la pierna no se contraigan. Y los músculos de pantorrilla es el corazón que empuja la sangre hacia arriba. Si estas personas no se activan, la bomba muscular no funciona y entonces empiezan a aparecer un montón de signos venosos. Si a esto le sumamos varices, ¿verdad? La aparición de varices, entonces esto se hace peor, porque entonces la pierna se encharca, pero se encharca de un líquido que no es limpio. Entonces eso empieza a dañar la piel, la empieza como a podrir, empieza a sacar manchas, pellejillos, grietas y cuando la enfermedad es avanzada, úlceras. Entonces tengan mucho cuidado con los tobillos y qué dicha que está esta imagen en pantalla. Los tobillos es el primer lugar donde uno como médico se fija si hay algún problema de circulación. ¿Y qué ve usted en el tobillo? O sea, aquí está este tobillo, por ejemplo. Ajá. ¿Qué vería usted acá si tuviese mala circulación? Todo este montón de arañitas que son en forma de corona, eso es como un primer signo de que algo está pasando en esa pierna y con uno las lo que venas. hace es quitárselo, pero por estética. ¿Pero qué es lo que está señalando eso? Bueno, eso está señalando que hay un poco de congestión dentro de la pierna, ¿ok? Nosotros también trabajamos la parte estética, pero nos interesa más la parte médica. A todos, ¿verdad? Ahora, pensando en eso, si usted ve que la persona tiene esas venitas acá, que quizás tiene esos problemas que usted nos decía de la piel, ¿qué hace y qué le indica eso? Ok, primero que todo en los consultorios Mediveins, que son los consultorios que yo dirijo, nosotros tenemos el ultrasonido Doppler incluido dentro de nuestra consulta. Entonces a todos los pacientes que llegan les hacemos un ultrasonido de revisión precisamente para tratar de prevenir y detectar la enfermedad a tiempo. Con este ultrasonido, que es la herramienta número 1 a nivel mundial para detectar enfermedades vasculares a tiempo, nos enseña y nos dirige. Nos da el diagnóstico y nos dirige el tratamiento. Muy bien. Pensemos en el dolor, el hormigueo, las piernas frías. ¿Eso qué nos puede indicar? Perfectamente, eso puede ser un problema arterial o neuropático. Mucho cuidado con las hormiguitas, la gente que nos ve en casa, que eso es una consulta muy, muy común. Y ahora que tocaste ese tema, voy a darles una pequeña pista para saber identificar si el problema es vascular o no. Los problemas vasculares generalmente empiezan abajo, desde los pies. Ahí es el lugar donde primero vamos a manifestar. Si las hormiguitas o las molestias empiezan arriba y en las partes laterales, probablemente no es vascular. Entonces es una pequeña característica para que la gente sepa diferenciar. Porque ya me ha pasado que la gente espera mucho por una cita de valoración y a veces espera en la fila equivocada. Entonces van para vascular, por ejemplo, o van para una revisión en el hospital o vienen a mi consulta pensando que es algo vascular y terminamos descubriendo que es un problema ortopédico o neurológico. Entonces son esas pequeñas pistas las que les quiero compartir para que ustedes en casa también tomen conciencia. Dice Gerald que qué alimento recomienda para mejorar la circulación. ¿Será que el ajo ayuda? Y nos saluda desde Acerrí. Saludos, Gerald. Gracias, Gerald. En realidad hay muchísimas comidas que son buenas y hay muchísimas comidas que son malas. Yo creo que ya todos sabemos, ¿verdad? Yo creo que ya para estas alturas de la vida ya todo el mundo sabe que lo que es procesado, lo que es frito, lo que es comida fritanga, eso es malísimo y las azúcares, por supuesto, ¿verdad? Entonces hay que volvernos como a lo natural. Las frutas, hay que tener cuidado con los diabéticos, pero igual se pueden comer vegetales, granos y proteínas también, bien cocinadas. ¿Cómo tendría que vigilarse la circulación si la persona es hipertensa? Esto es importantísimo, porque si la presión alta no se cuida, esto va también dañando las arterias. Entonces, lo primero que hay que hacer es controlar la presión, ¿verdad? Que tenga una buena medicina, que tenga un buen control médico, por lo menos cada 6 meses. Y esa es la parte que nosotros como profesionales proveemos. Pero hay tarea en casa y sin esa tarea no podemos llegar a un buen resultado. Entonces, ahí es donde los pacientes tienen que hacer conciencia de hacer un poquito de ejercicio, por lo menos 30 minutos, 3 veces a la semana y de una intensidad moderada, que eso también es importantísimo. Dice Morenita acerca de la mala circulación, si puede causar adormecimiento en los pies. ¿Será eso lo que tiene? Sí puede causar adormecimiento en los pies, sobre todo las enfermedades avanzadas y en adulto mayor. Si alguien joven está teniendo esto, me gustaría
indicar que eso tal vez puede ser un problema neurológico primero. Sin embargo, hay casos de casos. El otro día recibí una chica de unos 22, 23 años que me contaba que jugaba fútbol y durante los entrenamientos se le dormían los dedos y el pie se ponía pálido. Hicimos un ultrasonido y detectamos que había una arteria tapada. Inmediatamente hicimos referencia para el cirujano vascular del hospital y gracias a Dios la terminaron operando exitosamente. Ay, qué dicha, gracias a Dios lo detectaron. Don Jorge nos saluda. Un saludito, don Jorge, nos está contando que él es diabético y pregunta acerca del tema de la circulación en las piernas. ¿Qué le recomienda para mejorarla? Porque ha tenido inconvenientes con esto. La diabetes es una enfermedad traicionera, difícil de controlar. A mí me gustaría tal vez recomendar que sea lo primero que él tiene que hacer. Si controla el azúcar, controla lo demás. Y importantísimo, ejercicio. Somos muy necios los doctores en esto, pero es que es verdad. Todo lo que es grasa, todo lo que es azúcar sigue siendo combustible y ese combustible se tiene que gastar. No se puede acumular en el cuerpo porque si no trae problemas. Entonces, don Jorge, por favor, póngase en control con el azúcar, tómese las medicinas bien y ejercicios. Carly está preocupada porque ahorita que usted lo mencionó, lo de los pelitos en la pierna, porque ella dice que nunca ha tenido. Entonces, que si tendrá problemas en las venas. Vamos a ver, los pelitos en la pierna generalmente es un problema arterial y es de adultos, después de los 50. Entonces, son esas personas que tuvieron pelitos en las piernas toda la vida y llegaron a estas edades y de repente notan que ya no tienen o que se van cayendo poco a poco. Ahí es donde yo me preocuparía un poquito e iría a consultar, por supuesto. Ok. Doña Erika, la saludamos, le mandamos un abrazo. Dice doña Erika que ella padece de la circulación en la pierna derecha. Bueno, es que tiene un desgarre de grado 2 en la parte de la pantorrilla que usted nos decía que es el motor que impulsa para arriba. Entonces, a ella le preocupa porque a veces se acalambra y pregunta que qué le recomienda. Ella no fuma, pero es hipertensa. Bueno, ahí me está mezclando temas porque el desgarro es un problema ortopédico. Esa parte. Y entonces hay que mejorar el desgarro con fisioterapia y una vez rehabilitado ya ella debería empezar su actividad normal y corriente para rehabilitar el sistema circulatorio. Y los desgarros de segundo grado sí se pueden rehabilitar con tratamiento de fisioterapia y medicina, así que no creo que necesite cirugía. Ok. Angie nos está contando que la abuelita tiene 83 años, está con una placa de calcio en la arteria femoral. Pregunta si ella será candidata para cirugía o solamente para tratamiento, porque está empezando a sentir hormigueo en los pies. Se le ponen fríos y a rato siente calor, ardor, fuego y le imposibilita caminar cada vez más. Este paciente que me estás diciendo es el típico paciente de enfermedad arterial avanzada. Entonces, lo que nosotros le podemos ofrecer es una valoración con ultrasonido para confirmar si las arterias tienen flujo. Hacemos una prueba del índice tobillo-brazo para estadiar la enfermedad arterial, a ver si es leve, moderado, grave o crítico, y depende de lo que aparezca, se tiene que referir al cirujano vascular. Ya el cirujano vascular tendrá sus propias técnicas de diagnóstico y él decidirá cuál opción de cirugía o tratamiento es la que le conviene. Depende también si estos adultos mayores son muy funcionales o no, ¿verdad? Porque hay de todo en esas épocas de la vida. Hay personas que están en cama, otras que son más activas, entonces eso también juega a favor. Doctor, le agradezco mucho, nos quedaron un montón de preguntas. Las contestamos sí. Ahorita, un momentico. Con mucho gusto. Gracias. Y también otra invitación sería aceptada. Muchísimas gracias. Un placer. Muy amable, gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Continuamos, Diego. Buen día. Lamentablemente hay personas que piensan que estas pistolas de lo que llamábamos antes salvas son inocentes y las usan para dispararles a animales. Sin embargo, tenemos el caso de un búho que llegó al Zoave mal herido en una de sus alas. ¿Qué fue lo que le pasó a este búho? Porque debemos hacer reflexión sobre el uso de este tipo de armas contra animales. Bueno, hoy nos acompaña la doctora Ivana María Gordienko del Zoave, a quien le damos los muy buenos días. Doctora, tal vez para que usted nos cuente un poquito cómo fue que llegó este búho, ¿verdad? Para que usted nos cuente. Buenos días. Este es un ejemplar de búho oropopo. Es un búho muy bonito. Este ingresó a nuestro centro el 10 de julio. Viene de Siquirres. SINAC contactó con nosotros. La primera atención se le dio en una clínica veterinaria, Caribet.
Ahí es donde le hicieron radiografías y se dieron cuenta que presentaba una fractura debido a un disparo en la ala. Entonces, después SINAC contactó con nosotros para que viniera hacia nosotros para que él recibiera ya todo el adecuado tratamiento y el manejo para una especie como esta. Doctora, y tal vez para que usted me cuente cómo es que se da estos disparos, ¿verdad? Con estas pistolas de aire comprimido y qué daños tan graves pueden ocasionar esto en la fauna silvestre. ¿Cómo se va qué? ¿Cómo se dan esos daños que reciben bueno, en los animales? Daño que ocasionó fue una fractura en la ulna. Por el mismo impacto de la bala, él presentó una fractura en el ala, aquí en la ulna. Aquí podemos ver dónde ingresó la bala. Ahorita voy a ponerle un segundito en la jaula porque él, como es un adulto, él se pone muy estresado, entonces en este momento lo voy a guardar para poder explicarles ya bien todo. Y adelante, doctora. Con ellos hay que tener bastante cuidado con las garras, que es con lo que más daño nos pueden hacer. Él ahorita se encuentra en esta jaula pequeña porque debido a la fractura que él presentó, él tiene una fractura en la ulna, que es uno de los huesos que se encuentra en el ala. Este animal, la fractura estaba bastante alineada, no estaba desplazada, entonces lo pusimos en una jaula pequeñita para reducir movimiento mientras... El cuidado, bueno, primero tenemos que reparar la fractura. Como la fractura está muy cerca a la articulación, la cirugía puede ser más dañina. Entonces decidimos, como está bastante alineada, de dejarlo en reposo, por eso está en un cajón pequeño, mientras el animal forma un callo óseo, que es como cuando sana la fractura. Entonces, en el momento que ya el animal, cada 15 días, nosotros le estamos haciendo radiografías para ver su evolución. Cuando ya la fractura esté bastante estable, este animal pasa a nuestra parte de rehabilitación de rapaces, en donde podemos empezar a evaluar el vuelo, porque en este momento tiene buena extensión del ala, pero como es un ave rapaz, la cosa más importante es que este animal vuele muy bien, porque a la hora de ser liberado necesita este animal poder cazar bien para poder sobrevivir. Ahora el animal, empezamos, como venía con una inflamación bastante severa en el ala, empezamos con un tratamiento láser para ayudar a esa inflamación aguda. Y el animal, al tener la herida del ala, de la bala de hecho todavía la tiene adentro, optamos por dejar la bala adentro, porque en este momento podemos ocasionarle más daño a la hora de extraer el ala, porque está en un lugar bastante crítico. Entonces ahora ya terminó su tratamiento, está solo con láser, esperando ya que se forme el callo óseo, y ya lo vamos a trasladar al área de rehabilitación a ver cómo le va. Doctora Ivana María Gordienco, le damos las gracias y tal vez para que este espacio sirva como un llamado a la reflexión, no usemos proyectiles de este tipo, ningún tipo de arma contra los animales, aunque sea para asustarlos. Evitemos esto porque lamentablemente ahora el búho por dicha se está recuperando, pero tiene que pasar por un proceso para ver si puede ser liberado, y nosotros como país bandera en cuidado de nuestra naturaleza debemos proteger a nuestros animalitos, proteger la flora y fauna de nuestro país. Charlene López, con esta reflexión le devuelvo el paso a usted. Qué bonito, Diego, muchísimas gracias. Aquí no solo les tengo reflexión, sino también algo para que se relaje en combinación con la miel. Lavanda y miel, ¿qué beneficios tiene esto? Bueno, la lavanda es un poderoso antiinflamatorio, vamos a ver, uno puede dormir mejor con la lavanda, y también la miel es un antibacteriano, pero combinados, nada más les digo. Por eso tenemos a doña Elisa Vega, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Esto es cultivado en el Jazz. En el Jazz de Paraíso de Cartago. Así sí, es, correcto. ¿verdad? Bueno, usted nos va a explicar entonces cómo es que se potencia la lavanda y la miel juntas. Sí, con mucho gusto. Son dos bioactivos poderosos, realmente hacen una función físico-química combinando los dos, la planta con la miel. La miel aporta minerales, aporta enzimas, aporta antibacteriano potente que es, y además la lavanda aporta compuestos
felónicos, también flavonoides, aporta compuestos químicos, como el iналол y el eucaliptol y el cineol, que son los que nos ayudan a bajar la ansiedad, baja el sistema nervioso central donde está el cortisol, ayudándonos muchísimo a relajarnos, a tener un sueño más reparador. Y yo veo en pantalla hasta que me relajo también. Ahora, denos Sí, ideas, aroma. ¿verdad? De cómo podemos consumirla, porque aquí tenemos la miel. La voy a, bueno, aquí le voy para Sí. que usted la abra. No, doña Elisa. encantada, con mucho gusto. Bueno, ideas de cómo consumirlo es, por ejemplo, para endulzar los tés. Se endulzan con miel de abeja, potencia muchísimo el lavanda que está aquí adentro, este tecito es de lavanda, y por ejemplo también los podemos consumir con yogures. El yogur griego, por ejemplo, es excelente con esta combinación. Y además de que sabe delicioso. Sí, y la miel pues aporta los azúcares sanos que podríamos utilizar para en nuestra actividad diaria. ¿En qué nos beneficia esto? ¿Cómo lo podemos tomar para poder absorber, verdad? Valga la redundancia, todos estos beneficios. Sí, lo podemos usar, por ejemplo, en el desayuno con pancakes, con avena, con tostadas, ya lo vimos aquí con el yogur. Endulzando tés es excelente. Pero ese tecito es en la noche o en la mañana, ¿cómo lo recomienda Si usted? es de lavanda es mejor en la noche, porque lavanda más miel con lavanda es una bomba de antioxidantes Que lo relaja o que no? te relaja y te manda derechito a la cama. Ay, yo quiero a eso. dormir, a descansar. Sí. Y si es un sueño más reparador. Ah, por supuesto. Sí, a veces nosotros dormimos y creemos que el sueño ha sido reparador, pero durante la noche tenemos sobresaltos, tenemos pesadillas. La lavanda y la miel con lavanda lo que hacen es montarnos en un ron del sueño natural y efectivo. Claro. Al día siguiente usted amanece con otra actitud. Dime cómo duermes y te diré cómo te vas a desempeñar al día siguiente. Claro. Bueno, hablemos entonces de la gripe, porque muchas personas ahora están con dolor de garganta. Anda un virus. ¿Esto funciona para el dolor de garganta? Bien, sí, porque la lavanda es antiinflamatorio. La miel tiene ciertas cualidades antiinflamatorias, aunque la lavanda potencia más ese atributo antiinflamatorio. Con miel de abeja, pues para todo lo que es estas zonas de la garganta, alivia mucho. También la lavanda ayuda montones para el dolor, porque ella tiene esas propiedades que al relajar baja la inflamación del tracto respiratorio. Esto puede servir también como un suplemento, como un vitamínico. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque es rica en minerales y también tiene, como te dije, azúcares naturales que son buenos para la salud. ¿A qué sabe esto, doña Lisa? Ya te voy a mostrar. Porque yo me imagino que tiene que tener un sabor a lavanda en el fondo, ¿verdad? Ah, sí. No me duermo, ¿no? No, con esta Permiso. cantidad no. Vamos a ver. Tiene el dulcito de la lavanda en el final. Exactamente, Qué sí. rico. Sí, al final ¿Está bueno? el paladar te avisa que ahí Hay está lavanda. presente, sí. Sí, y se hace, que es muy bueno que lo sepan, con la lavanda seca. ¿La que está acá? Sí. ¿Cómo se llega a un proceso? Esta Porque, misma. bueno, ahora antes de entrar al aire usted me dijo, ay, Charlene, es que de sembrar la lavanda a secarla, hay un trabajo bastante laborioso. Sí, bueno, porque nosotros somos desde hacer el huequito y sembrar la planta, cosechar la flor, así como está. Luego se hacen rollitos y se pone durante 30 días boca abajo a secarse para obtener ya el producto final, una lavanda libre de agroquímicos, sana, orgánicamente cosechada, que luego va a ir a parar a la miel. Y vean qué linda simbiosis, me encanta hacer este ejemplo. Las abejas allá en la plantación nos polinizan las flores para que cojan este tono. Ajá. Luego nosotros cosechamos estas flores, las secamos y vamos a consumirlas en infusión, en miel de abeja, que
que es el producto que las abejas producen. Claro. Entonces es una simbiosis muy linda entre lo que es el ser humano, la abeja y la lavanda. Todo va de la mano. Doña Lisa, aquí también, derivado de la lavanda, usted tiene otros productos. Están las velas, están los jabones. Ajá, Que uno, mira, uno lo duele acá, no se abre, ¿verdad? No lo ha abierto. Abierto y uno puede más. percibir todavía el olor, ¿verdad? Sí. ¿Para cuándo jabón de lavanda con miel? Aquí la estoy embarcando. Esa va a ser la próxima exposición suya acá. Sí, perfectamente. Definitivamente. Ya lo estamos pensando. A ver, si logramos combinar entonces un jaboncito de estos, prendemos una vela en la noche, nos tomamos el tecito de lavanda con la miel de lavanda. Imagínate, o sea, esto es algo que podemos hacer todos los días. Sí, y el sueño de nuestro proyecto precisamente es que nosotros tengamos como una salida para relajarnos, para bajar el cortisol, para estar tanto más serenos y enfrentar los desafíos de la vida pues de una manera diferente, más serenos. Claro. Ahora que estábamos hablando de la lavanda seca, ¿esto se consume igual? ¿Se puede hacer en infusión? Sí, correcto. Por ejemplo, para hacer la infusión Por ejemplo, que ¿está hice acá? acá. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro. Con permiso. Ahí puedes ver que están las flores secas. Acá está. ¿Cuánto se deja más o menos reposando? Yo puse el agua a hervir, esperé que estuviera un poquito más fría y la deposité, porque también los principios bioactivos que tiene la lavanda no van a requerir mucho calor, porque si no pues pierden valor. Vea, y todo tan sencillo, uno nada más llega en la noche, se sirve un tecito. No, es que esto es como un ritual, debería ser un ritual de todos los días. Sí. Y acá está, vea, vamos a endulzarlo con la miel, vamos a ver. Yo le echo bastante porque a mí sí me gusta bien dulce. Bueno, de eso se trata, sí. Es realmente... Y lo hacemos michelado con miel, vea. Es una bomba de antioxidantes, todos buenos para la salud. Naturales, libres de agroquímicos, No, sí, está muy orgánicamente cosechados. La lavanda tiene como un acidito, tal vez en el final igual. Sí, y el dulcito correcto. con la miel le hace una combinación excelente. Sí, correcto. La lavanda es prima hermana de la menta. Entonces también ahí como que se dejan sentir todos esos sabores. No, esto está buenísimo. Entonces, como recomendación, siempre un tecito por día, ¿puede ser, doña Lisa? Sí, en las noches perfectamente. Y claro, si tenés el cortisol elevadísimo y te sentís ansiosa y paranoica y con palpitaciones, y que todo eso nos lo da el continuo vivir del día a día, las presas, el trabajo, la familia, la vida en general. situaciones, sí. Entonces te puedes poner el aceitito de lavanda en estas zonas sequitas del cerebro. Por acá está, vamos a ver. Sí, en la botellita. Este es el aceitito. Sí, correcto. Igual, ¿cómo lo ponemos? Vamos a dar la indicación. Sí, se pone de esta manera. Vean que el aceite es muy verde, es pura naturaleza. Se ponen unas 3 gotitas y se aplican en esta zona aquí cerquita del cerebro. Okay. Sí, uno después de unos 4 días de estarlo usando todas las noches, uno siente que el sistema nervioso central se montó solito en un rol. Yo soy testigo. Yo ya he probado todos los productos, doña Lisa, no, esto es muy rico. Lo único que me faltaría sería el té. Sí, sí. Entonces, dentro del ritual en la noche que podemos hacer todos para dormir mejor, está el aceite, después el té. ¿Qué más hablamos? Bueno, prender la velita. Puedes encender la velita Y también claro, si nos bañamos te en la vas noche a con un duchar jaboncito. con el jabón. Bueno, también pues tenemos el producto para las almohadas y las cobijas, que es este productito. Este productito se pone en almohada y también te ayuda a dormir mejor. Se extrae el hidrolato de la lavanda. Sí, es así, ¿verdad? Es como el extracto. Exactamente. Pero Y se usa exactamente poquito. ¿qué hace esto en la almohada? Bueno, a través del sistema olfativo, tu cerebro percibe ese aroma que te hace entrar en tranquilidad,
te relaja un poquito y te ayuda a dormir bien. Pues ya me llevo 7 galones de eso, doña Elisa. Vean, para las chicas o chicos también que son vanidosos, esto se puede usar en mascarillas. Sí, vieran qué maravilloso producto que es ese para el cutis. Ya yo lo probé. Me lo hago una vez a la semana, me pongo ¿Cómo se hace? Me limpio bien el cutis, luego me aplico la miel, que como ya todos saben está ahí fusionada la lavanda, que por cierto, la lavanda, para los que no saben, es muy utilizada en la cosmetología francesa. Se utiliza muchísimo el extracto de su aceite para hacer cremas de esas que son bien caritas, de las de marca de diseñador. Correcto, y de marcas comerciales carísimas, pero aquí lo tenemos todo a mano. La miel, que es creada por la misma naturaleza, las flores de lavanda, que es criada por la naturaleza, y yo digo que por Dios, porque antes de las medicinas, de la pildorita, para estar uno tranquilo, de las farmacéuticas, existían las lavandas, y así la humanidad se la jugó, digamos, por mucho tiempo para curar heridas, para aliviar dolores, para bajar estrés. Bueno, hablemos también de los bichillos, porque se dice que la lavanda los espanta. Correcto, sí. O sea, si prendemos una vela, podemos eliminar tal vez mosquitos dentro de la casa. Los zancudos. Eso sí te lo aseguro. Los zancudos se van. Por ejemplo, la lavanda aleja hasta los escorpiones. Lo que nosotros conocemos como alacranes. Que por cierto hay mucho por tu zona donde vos vivís, por Orotina y esas zonas de playa. Turruares, sí, todo lo que es Guanacaste. También repele hormigas, incluso la zompopa. Y la bendita cucaracha esta que es que es que cuando vuela ya uno se le quita lo valiente, ¿verdad? Ah, sí. Ok, podemos poner lavanda por toda la casa entonces como recomendación, vean. Sí, correcto. Qué rico, con este ramito de lavanda los voy a dejar. Muchísimas gracias, doña Elisa. Encantada, con todo gusto. Hay personas que pasan años o pasaban años esperando una operación en la rodilla porque tenían la famosa artrosis de rodilla o desgaste en la rodilla. Entonces le mandaban analgésicos, medicamentos, y ellos comenzaban a consumirlo y los tomaban y demás, pero tenían que vivir tomando pastillas y además esperando que los llamaran para una operación, y mientras tanto seguían con dolor. Hoy en día hay tratamientos como fisioterapia, ejercicios que se pueden hacer y otro tipo de tratamientos especiales que pueden aplicar los doctores para que usted postergue hasta donde pueda que le tengan que operar esa rodilla. Nos va a hablar sobre este tema el doctor Alejandro Macís, a quien le damos los muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar por acá para poder derrumbar un poco de mitos sobre lo que es el desgaste, cuándo recuperar, cuándo no, y qué podemos hacer en el tanto de que llega esa cirugía, o inclusive podemos retrasarla y no tener que llegar a ello. Doctor, bueno, hablemos sobre ese desgaste. Cuando se da esta artrosis, este desgaste, ¿qué es lo que ocurre realmente dentro de la articulación y por qué se desarrolla? Ok, conforme pasen los años va disminuyendo el espesor del cartílago y se va lesionando, pero no lo veamos como solo eso, pensemos como una ciudad en donde no solo se deterioran las calles, sino también los edificios, todas las casas y demás, y eso mismo pasa en la rodilla, se deterioran los ligamentos, los meniscos, los tendones, los músculos, entonces hay que verlo como un todo, no solo es el cartílago y la superficie articular, sino todo lo que lo envuelve. Ahora, doctor, uno de los mayores temores de los pacientes, ¿verdad? Significa que es escuchar, de hecho aquí estamos viendo una pantalla, doctor, para que usted primero se refiera a qué es lo que estamos viendo acá y qué es lo que se da cuando hay artrosis. Ok, acá tenemos la ejemplificación de lo que son unos nervios. Estos nervios sirven solo para recibir el dolor. Entonces, cuando están muy estimulados, nos está dando dolor. Uno de los tratamientos que podemos hacer para evitar es el bloqueo de las ramas geniculadas. Eso se puede hacer quemando, por así decirlo, estos nervios sensitivos, y así tenemos que eliminamos el dolor, más o menos un 80%, así el paciente puede tener mejor terapia física y extendemos el tiempo para la cirugía. Ok, eso que estábamos viendo era como una opción de tratamiento quemando. ¿Cómo funciona eso, doctor? Eso es un tratamiento bastante avanzado, que es por medio de radiofrecuencia. Lo que se hace es que se selecciona por ultrasonido el nervio y le tenemos una lesión en el nervio para que se deteriore.
Ellos no me quitan la fuerza motora, solo la parte sensitiva. Entonces el paciente se le quita el dolor y puede seguir movilizando y así con terapia física fortalece los músculos, los tendones y podemos hacer otras cosas para mejorar el líquido, estimular con plasma lo que es el cartílago y la salud de la articulación. O sea, la persona puede llevar una vida, por decirlo así, mucho mejor que la que estaba llevando con ese dolor. Totalmente. ¿Disminuye en cuánto ese dolor, doctor? Aproximadamente puede caer en un 70 o un 80%. Se considera efectivo cuando es mayor al 50%. En nuestros pacientes casi todos han llegado como 80% del dolor de mejoría. Y lo más importante es que dicen que ya no ocupan pastillas. Pero ya me dicen, no, ya no tengo que tomar antiinflamatorios todos los días, ya es como, o sea, sí funcionó. Doctor, usted nos hablaba que el paciente, lo que se intenta es que se tenga que postergar cuanto antes un reemplazo de rodilla. ¿Por qué? Sí, cuando ya se aplica se hace el reemplazo de rodilla, cambiarlo es un tema y lleva muchas complicaciones. Por lo cual se puede retrasar esto de la siguiente manera. Podemos mejorar la calidad del líquido articular, podemos darle mayor movilidad con ácido hialurónico, podemos disminuir los procesos inflamatorios como la sinovitis o esos derrames cuando sale mucho líquido. Disminuyendo todo eso podemos retrasar mucho lo que es una cirugía y todas las complicaciones que llevan. Doctor, de hecho, hábleme sobre esos tratamientos más nuevos que ustedes están aplicando y que pueden ayudar a que la gente pues deje de sentir dolor en esa artrosis. Claro, yo lo primero que siempre les digo es desinflamar, regenerar y rehabilitar. Entonces, cuando llega primero el paciente, hay que hacer un ultrasonido, ver qué es lo que tiene, que está inflamado. Si hay líquido, pues hay que secarlo, pero hay que aplicar un medicamento para desinflamar. Posteriormente, hay que modular el proceso inflamatorio, por ejemplo, con el plasma rico en fibrina. Eso es que te sacan sangre, se prepara y se va a aplicar de forma líquida para que se vuelva una membrana sólida y empiece a desinflamar, liberando factores de crecimiento para que disminuya y tenga una mejor movilidad. Si hay algún ligamento roto o algún tendón, también se puede mejorar la elasticidad de los mismos. Ya al final se puede poner ácido hialurónico, que es una viscosuplementación, o sea, es poner como un gel que me va a permitir que se pueda movilizar más. Si aún con todo esto el paciente aún refiere dolor, se puede hacer un bloqueo con las ramas geniculadas para quitar el dolor y fortalecer, y ahí sí enviar a la terapia física para fortalecer los músculos. Ese bloqueo era el que estábamos viendo ahora. De radiofrecuencia, exacto. Ok, doctor. ¿Y qué tan importante es la fisioterapia mientras se va de la mano con estos tratamientos? Es súper importante. Siempre el equipo tiene que ir de la parte de la medicina regenerativa con el terapeuta. Hay que ir fortaleciendo poco a poco, pero tiene que ir de la mano porque tiene que haber una buena comunicación entre el médico y el terapeuta para ir orientándonos y fortaleciendo lo que de verdad ocupamos. Ahora, doctor, usted nos hablaba sobre tratamientos biológicos, ¿verdad? Entre ellos hay uno que se le llama el plasma, que es rico en fibrina, si no me equivoco. Hábleme sobre ese, por favor, doctor. ¿En qué consiste esa alternativa? Los derivados plaquetarios se crearon desde hace muchos años. Primero fue el plasma rico en plaquetas y luego se creó el plasma rico en fibrina. La diferencia es que el de fibrina no lleva anticoagulantes ni activadores. Se aplica líquido, pero luego se hace una membrana sólida. Al ser sólida, va a liberar durante más o menos 3 días factores de crecimiento, lo cual modula de mucha mejor manera que el plasma rico en plaquetas. ¿Y cómo funciona, doctor? Va a buscar engrosar el cartílago que hay lo va a engrosar un poco. Modula la respuesta inflamatoria y así el paciente no tiene crisis de dolor cada mes y medio, entonces tiene un mayor efecto a largo plazo. Si hay roturas, las puede sellar y mejorar el patrón de fibras de los tendones y ligamentos. ¿Y cómo se aplica? Lo ideal es que sea guiado por ultrasonido. Hay que identificar la lesión y ahí guiado por ultrasonido tenemos una mayor eficacia, disminuimos las complicaciones y esa es la mejor manera de hacerlo. También, doctor, se habla de la radiofrecuencia geniculada. Cuénteme cuál es este procedimiento. Eso es justo lo de los nervios. Cuando el paciente aún tiene bastante dolor, lo que podemos hacer es seleccionar los nervios por el ultrasonido, que es algo nuevo que podemos hacer con equipos de alta gama, para poder identificarlos y generar una lesión en el nervio y que se mantenga sin dolor durante más o menos un año. Inclusive hay unos que llegan hasta el año y medio sin dolor. ¿Y está indicado en todos los casos de artrosis? Siempre hay que hacer una prueba terapéutica. Siempre se hace la localización con anestesia local y si el paciente tiene alivio, quiere realizárselo, se lo puede realizar. Es importante que él no pierda fuerza motora. A veces hay un temor de que el nervio, ya luego el paciente no se pueda mover, pero no, la fuerza motora sigue igual, lo que vamos a disminuir es la sensibilidad. Doctor, vea lo que nos dice Kashir. Él dice que tuvo un accidente en el 2013. Quedó con condromalacia patelar grado 3.
¿Ese tratamiento que usted está mencionando, el de radiofrecuencia geniculada, lo ayuda? En este caso lo que le recomendaría sería plasma rico en fibrina para buscar mejorar el entorno del cartílago. Que esté en grado 3 es un desgaste avanzado, pero todo el resto del cartílago se puede mejorar y se puede engrosar. Además se puede aplicar ácido hialurónico para lubricar y que tenga buen movimiento, y así disminuimos lo que es las famosas cáscaras de huevo cuando movemos la rodilla y está con dolor. Entonces ese sería como lo mejor para él. Dice que está joven, tiene 47 años. No, se puede mejorar un montón. Ok, bueno, muy bien, ahí espero que haya tomado nota. Dice don Maynor, mi madre es una adulta mayor de 95 años. Dice que ha tenido dolor en la rodilla, pero ya le hicieron tratamiento para regenerar el cartílago. ¿Le serviría eso de quemar los nervios? Perfectamente, ya para la edad probablemente un enfoque de 3 sesiones no le van a ayudar mucho. Ahí yo me enfocaría más en mejorar la movilidad con ácido hialurónico y hacer la prueba diagnóstica de las ramas geniculadas para bloquearlas, y así ella puede tener una mejor movilidad, sin dolor y mejor calidad de vida. Ahora, doctor, hay personas que sufren mucho también de dolor en las cervicales, ¿verdad? De la nuca para abajo. ¿Qué les puede recomendar de esto que nos está mencionando? Muchas veces pensamos que el dolor en columna es hernia, pero realmente es el menor de los casos. Puede tener contracturas crónicas, lesiones musculares, lesiones ligamentarias. Todo eso lo podemos ir viendo con un ultrasonido en la región cervical o lumbar y hacer diferentes tratamientos. Hay tratamientos mecánicos, hay infiltraciones que se pueden hacer. Entonces hay como que evaluar todo en conjunto y no pensar que todo es como hernias o una lesión que ya no se puede hacer nada. Doctor, y cuando hay una lesión por acá, ¿qué examen detecta que hay una lesión efectivamente en estas zonas del cuello? Con el ultrasonido musculoesquelético, que es ver los músculos, los tendones y ligamentos, los podemos ver perfectamente en la región cervical, dorsal o lumbar. Ahora, doctor, con estos tratamientos novedosos que estamos viendo, ¿cuál es el primer paso para un paciente? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero es el diagnóstico. Lo que es en rodilla, por ejemplo, es la radiografía para ver los huesos, es ver la parte muscular y tendinosa con el ultrasonido, y muchas veces hay desviaciones de rodilla. Entonces, en la clínica también le hacemos una telemetría, que es medir todo el eje mecánico. Entonces, teniendo la valoración del eje mecánico, la radiografía, el ultrasonido, hacemos un análisis biomecánico y un plan de tratamiento. Entonces, lo primero es como la valoración y ver qué tal, porque hay pacientes que pueden tener un desgaste súper avanzado, pero tipos de dolor muy diferentes, porque hay estructuras lesionadas en uno y otras estructuras en otro. O sea, ustedes tienen que hacer la evaluación para ver qué tratamiento de estos que estamos hablando son los que les correcto. Sí, hay que hacer medicina de precisión, identificar qué es lo que está lesionado y tratar exactamente esa zona, y no tan genérico, ¿verdad? Doctor, nos dice Morenita, si hay reemplazos cervicales, ¿sirve esa terapia que está mencionando? Ya para estos casos, el especialista a cargo más bien sería un ortopedista de la partición de columna o un neurocirujano. No entraríamos dentro de nuestra área. Ahora nos dice Carla, doctor, que tiene fuertes contracturas crónicas. Dice en el trapio izquierdo, ¿qué puede ser? Eso, la contractura más o menos funciona así. Hay una lesión muscular, una contracción muy fuerte. El cuerpo quiere defender eso y manda señales de defensa, pero provoca mayor contracción. Entonces es un círculo vicioso. Ahí lo que podemos hacer es una liberación y poner medicamentos para ir desinflamando. Y ayuda muchísimo a liberar esa contractura. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por venir a hablarnos sobre todas estas terapias. Ha sido un gusto y ojalá que las personas hayan tomado nota para que posterguen cuanto puedan esa sustitución de rodilla que es dolorosa, lleva mucho tiempo, y ahí le estamos dando estas opciones. Maricris. Muchas gracias, Diego. Vamos a conversar acerca de cuando usted tiene paciente en casa. Quizás algún familiar suyo le hicieron alguna cirugía, un procedimiento, y usted dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no soy enfermera, no soy enfermero, ¿qué le doy de comer? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo se duerme? ¿Será que voy a necesitar tal vez pues traer a una persona que sea especialista en cuidar pacientes para poder atenderle? Vamos a resolver estas dudas. Para eso tenemos con nosotros a nuestra enfermera Amanda Solano, quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está Amanda? Muy bien, por dicha, gracias por el espacio. Gracias por estar acá. Amanda, después de una cirugía que ya le dan al paciente de alta del hospital y se lo lleva ya uno para la casa, lo que surgen son un montón de dudas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa etapa después de la cirugía? ¿Qué está pasando en el cuerpo del paciente?
Bueno, es importante saber de que después de que le dan un alta médica, el paciente en sí no es que queda recuperado, sino que deja de estar hospitalizado y ya es cuidado en la casa. Recordar que seguir con las medicaciones del médico y también por parte de enfermería, que está ahí día a día viendo en sí lo que es la herida, la cirugía y estarlo cuidándola. Uno cuando recibe el paciente en la casa, lo más que le surgen son preguntas de ¿qué hago, verdad? Sí, claro. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo será que camina, que no camina? ¿Cuáles son las recomendaciones y cuál es la gran diferencia entre poder cuidarlo uno en la casa y ya decir, no, necesito ayuda como de enfermería que venga a casa? Claro, bueno, creo que no hay cosa más linda que llegar y es totalmente diferente al hecho de estar hospitalizado que estar en una zona de confort, ¿verdad? que es estar en la casa, que está con su familia, está en su habitación y claro que con el cuidado de enfermería, estándolo cuidando con lo que es la hidratación, la alimentación, ayudándolo con lo que es Las medicinas, los horarios. el control de medicamentos y apoyando también, dando esa educación a los familiares de poder ayudar en lo que es en el día a día. ¿En qué medida uno puede como familiar ayudar y en qué medida ya se necesita una enfermera o un enfermero? Bueno, eso dependiendo de cada caso, de cada paciente. Recordar que, bueno, lo que es como asistente de paciente es como en sí lo cotidiano, diario, y lo que es enfermería son procedimientos ya específicos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo, una mortal que no estudió nada relacionado con esto? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que podría hacer usted, que es una enfermera? Claro, debe ser diferente dependiendo de la edad del paciente, cirugías, si viene de una, no sé, un reemplazo de cadera, de rodilla, de, no sé. Una cirugía mayor a veces, cirugía por ejemplo. abdominal. Ajá. Bueno, por ejemplo eso, una cirugía de este tipo que es tan invasiva, ¿verdad? Y que uno dice, uy, es que le cortaron un pedazo de intestino. Y a veces el médico dice, no, tiene que caminar. Y uno dice, ¿cómo? ¿Y si se abre? Entonces, son muchas dudas que como humanos tenemos. La ayuda ¿Qué hacemos? del Estado, la ayuda de enfermería, ayuda también a educar a los familiares, que poder en sí explicar que la enfermera tiene ese ojo clínico para poder ver que si tal vez la herida tiene una secreción, un mal olor, que si poder ayudar con la hidratación, con la alimentación adecuada para el paciente. La alimentación, ¿qué le da uno de comer? Ya seguiría con estrictamente con lo que indica el doctor, pero sí es adecuar lo que es la hidratación para que no llegue una infección, que no llegue una deshidratación y que ya pues llega un problema tenerlo mayor. hidratado y con la comida que recomendaron el médico a los enfermeros. Okay. ¿Cuáles son esas señales que uno puede ver, por ejemplo, en la herida de un paciente que pues, le hayan hecho una incisión, que diga, uy, mejor llamo a un profesional? Claro, bueno, si usted ve que la herida en sí tiene como una secreción, llega un olor fétido, ya el paciente ya es un dolor, ya no es normal, ya tiene una anomalía, ya el paciente se queja varias veces, ya ahí es cuando sí es necesario tal vez llamar al servicio de enfermería. Okay. Hay pacientes que uno ve que duerme mucho, dice, bueno, se está recuperando, pero al mismo tiempo, ¿cuánto es correcto que duerma? ¿En qué nos tenemos que fijar respecto al sueño? Claro, mientras, dependiendo si viene un paciente con una cirugía, recordar que estarle haciendo los ejercicios para que no esté tanto encamado, porque llega un momento donde los huesos se entumecen y eso es lo que... Hay que moverse un poquito. Claro, ¿no? por supuesto, tal vez, y hasta no el hecho de lo contrario, que a veces pasa que llegan y hacen una fuerza mayor. Sí, hacer oficio y todo. Sí, ay, no. y entonces ya pues llega... sí, se le puede dar algo ahí. Sí, exacto. Entonces, un soponcio que llamamos nosotros. Dios guarde. Exacto. Hay un caso contrario que es cuando la gente no quiere comer, que uno ya no sabe ya ni qué darle. Máxime que a veces la comida que uno le da al paciente es muy insípida, no sabe rica, la verdad. Entonces, ¿qué recomendación nos puede dar como para ayudarles a comer mejor?
Tal vez con ayuda de enfermeras, tal vez hacer como una dieta en sí, que la merienda, frutas, variado, que la comida no sea tan igual, combinar en sí, siempre teniendo la proteína, los carbohidratos. Sí, como variarle, porque pollito todos los días, ¿verdad? Sale siendo uno pío. ¿Cómo se lava correctamente una herida, Amanda? Bueno, recordar que las heridas solamente sería por parte de enfermería, asistente de pacientes no, solamente por parte de enfermería. Sería con un jabón específico, con... ¿Qué se usa? ¿Gasita? Sí, con gasas, con un agua... ¿El agüita tibia? Con todo es estéril, completamente. Todo estéril, ok. Muy bien. Muchísimas gracias, Amanda. Muchas gracias. Muy amable, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Sí, díganos. Bueno, si pueden contactarnos en las redes sociales como bonsai.enfermería.cr, en Facebook como enfermería, Bonsai Enfermería, domicilio, y a los números 7227-6393. Bueno, usted llega para ayudarnos a cuidar a los pacientes. Y con todo gusto y con toda la paciencia y con todo el cariño. Y es súper tierna, súper linda. Va a ver que les va a ayudar bastante. Gracias, Amanda. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos, Diego. Bueno, uno ya carne calientita, sí, para estas noches y tardes frías. Les ofrezco aquí una variedad de platillos muy rica de parte del restaurante típico de Fray Janes y también a don Juan Carlos. Don Juan Carlos, ¿cómo estuvo el viaje? Un poco turbio. Sí, uno no está acostumbrado a venir desde la montaña para acá. No, pero está bien, qué dicha que los tenemos por acá. Muchas gracias por venir. Ahora explíqueme cómo hacen ustedes esta olla carne, porque estoy que se me caen las babas. Eso lleva su proceso. La carne se cocina aparte y las verduras más duras se cocinan aparte de las más suaves. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, primero se pone la carne. La carne se cocina por aparte, de 3 recipientes diferentes. Se cocina la carne porque lleva un proceso diferente, de tiempos diferentes de cocción. Por ejemplo, se agarra la carne, le echa lo que nosotros usamos de poner olores y todo eso. Qué bueno. ¿Y qué tipo de carne se usa? Nosotros usamos pecho. El pecho. No ¿Tiene más sabor? gusta mucho la grasa, sí. Y es como más relacionado con lo tradicional. Ok. Vean Carlito, vean Carlito. Ay, Dios mío, yo ya estoy antojadísima. ¿Qué tiene que tener la olla carne? ¿Qué verduras son indispensables? Bueno, todas son importantes, pero hay unas que van a aportar más al sabor. ¿Cómo qué? El ñampí. Bueno, aquí está el cuadradito. ¿Eso qué es? Mire, para ver, para sacarlo. ¿Este es camote? Es camote. El camote va a aportar el sabor. ¿Y con cascaritas tiene mejor sabor el caldo? En realidad no, el que se quiera abrir, pues en este caso es para más ilustrativo que otra cosa. Ok, vea, yo lo voy a abrir para que se vea mejor. Vamos a ver. Esto es para que ustedes no se queden con... Bueno, no, tienen el antojo en este momento. Esto es para que vayan a comer al restaurante, ¿cierto? Es para su casa. Bueno, pasemos entonces a tal vez un gallito. Un gallito a media mañana, a media tarde. ¡Ah, qué rico! Esto se ve, como se ve, ¿sabe? No me imagino. Esas son recetas tradicionales que aportamos desde la familia de nosotros. ¿Cómo logran esa textura y este color? Bueno, siempre usamos el achiote para darle ese tono. Y hay un poco de margarina ahí. Ok. Y siempre con... Para que quede como... Yo siempre me he preguntado, ¿cómo hacen para que quede como cremosito, pero que no se despedace como el cuadrito de papa? La cocción. El ¿Eso mismo tiene que ver con la problema. cocción? Sí, porque si usted cocina demasiado un producto, se va a volver puré. Ok. Tiene que tener mucho cuidado en el tema de la cocción, tiene sus tiempos. ¿Eso está para repartir? Sí. A ver, Juan Carlos, ¿quiere uno? David, sí. ¿Sí quiere? ¿Qué quiere, David? David, apúntese. ¿Cómo que no? Un gallito, David, qué uno. feo. Vea. No, vea, aquí yo no estoy dejando a nadie con el antojolón. ¿Y usted quiere? Para acá. Eso es para que me hagan una carita a ver si les gustó o no. Vea. Está bueno. Dice que está buenísimo. Longi, aquí le dejo el suyo, apartadito. Vea, pasemos a este arroz especial. Usted me dijo que era el arroz de la casa, pero Sí. yo estoy impactada porque tiene carnes y tiene arbolitos, le digo yo a mi hija. ¿Por qué tiene, o sea, ¿de dónde salió esta idea? La idea original es un tipo cantonés, pero que no tenga mucha brócoli. chatarra.
La idea era tener calidad en el arroz y que no fuera chatarra, o sea, no tuviera jamón. Es como la competencia de cantonés, es un arroz mezclado. Pero más saludable. Sí, es que esa era la idea, producir algo que no fuera chatarra. Y diferente, ¿no? Sí. ¿Cómo logran este color? ¿Cómo lo Él lo va a preparan? tirar, el mismo, eso un poquito de salsa china le va a lograr dar el tono. ¿Y se echan las carnitas luego el arroz o cómo lo hacen ustedes? Ok, igual. Va a cocinarse primero y luego hacemos una mezcla. Cuando va a salir al público, tiramos el arroz, le ponemos salsa china, agarramos la mezcla y le damos. Ok. Eso Bueno, esto está espectacular. ¿Con qué se acompaña el arroz especial? en una ensaladita verde, siempre tirando lo sano. Sí. Ensaladita verde y unas tortillas Todo sosadas. sanito, como la comidita de la abuela. ¡Ay, qué bueno! Clásica. Vea, y la sopa a mí me encanta el mondongo. El buen tico come mondongo, ¿verdad? Eso es muy tradicional. Pero el mondongo tiene una manipulación que hay que cuidar a la hora de prepararlo. Tiene que estar muy limpiecito. Es correcto. ¿Cómo lo hacen ustedes? Él va a ser limpiado, como usted bien lo dice. Esa es una regla. Y va a ser muy bien lavado. Y para que Eso. tenga este saborcito a mondongo, pero combinado con los olorcitos, con el sabor de ustedes. Sí, él va a ser cocinado y ese mismo caldo lo vamos a reforzar. Lo reforzamos con olores. Con olorcitos. Sí. ¿Qué lleva exactamente la sopa de mondongo? Veo zanahoria y Sí. ¿qué más? ¿Elotito? Sí, y por ahí tiene que haber papa Por aquí está la papa. Sí. A ver. Bueno, ahí está. Ajá. Y chayote. y chayote. ¿Cómo se hace si el chayote por lo general es más suavecito que la zanahoria? Siempre tiene la misma característica, va a ser Las más cocinado duras por se aparte. echan aparte. Sí, Ajá. que tú tienes tiempos diferentes de cocción. Ok, y esto, así es, esto es como lo sirven ustedes, ¿esto es la presentación Esa o hay es una la más presentación. grande? Esa es más o menos la presentación. Yo pediría 2. Sí, ¡Qué rico! Sí, eso ¿Y esto ocurre. que está acá? eso es una liñada. La tortillita aliñada. Sí, masa de maíz con queso. Ay, Le ponemos qué un poquito de bueno. mozzarella O sea, si tuviera... para que jale. No quiere partírmela, ¿sí? Sí, pártelo. No, usted, porque yo tengo las manos, estaba tocando el guión y todo. Parta, Sí. aquí tenemos lo traje, sí. aquí tenemos los cubiertos. Es un tortillón. ¿Quién hace las tortillas allá? ¿Usted, don Juan Carlos? ¿Se pone a amasar la masa? No me dejan. No lo dejan. No me dejan, soy mal cocinero. Su hijo es. Más No, es que el hijo se nos puso tímido, se fue a esconder allá porque no quiso hablar. ¿Cómo es que se llama su hijo? Jason. Daniel. Jason. Y me contaron que Jason es hijo único. Qué bárbaro Jason, lo debo morir, ¿no, Juan Carlos? No, ahí está. Bueno, aquí está la Bueno, tortillita. claro. Espérate, un cabito chiquitito, Juan Carlos. Es que yo no sé cuándo. No, pero a ver, se con debe permiso. compartir con una pizza, pero. Con permiso, vamos a ver. La tortillita. Ah, bueno. No decepcionan ustedes. No, ese es el plan. Ujú. Vamos a ver, vean. Por allá hay Una chorreada. pero la chorreadita yo le echo natilla. Y ahí está. Me encanta, vamos a ver, vean. ¿Cómo hacen la chorreada? La chorreada es puro maíz. Maíz molido. Maíz molido. Sí. Ok. Le Y ponemos un poquito. lo procesan. Es que, digamos, no, el maíz es como la forma tradicional de hacerlo. Y ese maízito Sí. tiene que ser tierno o más sazón. Tiene, ¿Cómo es el maíz de una chorreada exactamente? Si no puede ser muy tierno, se le vuelve agua. Y si está muy pasado, es lo que sale la cáscara. Qué bueno. Hay gente que lo Tiene- mezcla con leche. Tú mezclan con leche, lo puedes mezclar con maicena. Qué rico. Es que yo le echo bastante. Sí, nosotros usamos margarina y huevo. Y huevo. Algunas- Eso es como el amarre, nada más. Sí, Sabe mejor. Es como más, el sabor a maíz es más intenso. sí, claro. Sí, qué bueno. Claro. Este también es para toda la familia. Espérese porque ya estoy probando demasiado. Mira, pasemos a esta sopita. La sopita de mariscos. Esta sopita de mariscos, Es la cuénteme. clásica, ¿ah? Cuénteme cómo la hacen, vea. ¿Cómo hacen la sopita de mariscos? Sí, lo que usamos es lo que son leches. Ok. Ajá, Eso ¿lechitas? es ¿Cuál leche? ¿Evaporada? ¿La lechita entera? la leche entera Vean, yo le y estoy la diciendo. espesamos. Y la espesamos chiquillos.
Aquí termino de servir esta sopita y le agradezco a usted, don Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Aquí está la idea del almuerzo. Ya saben, ¿dónde los pueden encontrar? En Fraijanes. En Fraijanes, Un ahí no clima se pierde. bien sabroso para huirle al calor, Exactamente, muchas gracias. para servirles. Continuamos, Mari. Taratata. Vea, aquí estamos de una vez. Nada, ya regresamos de Sí, una vez. es que, Mari, ahora estábamos hablando acá en cocina. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, que a veces uno se antoja de alitas, va al supermercado, pero le quedan secas, no le quedan tan ricas como en otros lugares donde uno come, ¿verdad? Eso era lo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Exacto. Entonces, hoy nosotros venimos con receta Maggi. ¿Qué Pero, les chef, parece? déjeme presentarlo. Sí, Aquí sí, nos sí. acompaña el Dale, que dale. nos va a dar los tips, los secretos de buenas alitas. muchísimas gracias. El chef Juan Pablo Monge. Para Buenos mí, días, chef. Muchísimas gracias. Para mí siempre un gustazo estar acá con ustedes. Gusto es Y nuestro, como les chef. decía, hoy estamos con Maggi. ¿Qué les parece? Estamos listos. Hoy no Me parece. solamente vamos a hacer alitas, hoy vamos a hacer unos tips de cocina buenísimos para que todos ustedes en casa digan, ¿por qué a mí las alitas me quedan como secas? ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, desabridas. Bueno, eso es lo que hoy Maggi les viene a enseñar a todos ustedes, de que las alitas hoy las vamos a tener jugosas, van a ser unas alitas crujientes, deliciosas y súper sencillas de hacer. ¿Qué les Bueno. parece si las iniciamos? Aquí Estamos vemos listos, chef. también para que bueno. nos echemos el ojito con qué es lo rico que vamos a preparar. Bueno, va a preparar el chef. Cuéntenos, ¿cómo se Mira, prepara? ¿Cuáles son los ingredientes? Yo dije, estamos época de mundial, de fútbol, de familia, de reuniones y a veces que, ¿por qué solo comer una alita nada más, verdad? Entonces dije, vamos a hacer como un surtidito de cosas que podemos comprar fácilmente y prepararlas. Entonces dije, unas alitas con unos aritos de cebolla, un surtidito de salsitas, ¿con cuáles salsas? Chipotle, una barbacoa, mostaza miel, ¿ves? Rico, Entonces sí. eso es como lo típico que nosotros siempre lo vamos a acompañar. Ok, Manos chef, a la obra. hácenos el secreto. Iniciemos. entonces. Vean, chicos, algo muy importante es el aceite. El aceite no solamente es algo como para freír, sino que nosotros lo podemos sazonar. Entonces nosotros, antes de iniciar la cocina, le vamos a agregar a nuestro aceite un poquito, ya él ya lo tiene, ¿verdad? Le vamos a poner un cubito de margarina o de mantequilla, la que ustedes tengan, por eso no hay ningún problema. Pero tienen que ponerlo a una velocidad baja porque si no se nos va a quemar, ¿verdad? Una vez de que ya nosotros agregamos esto, ¿cuál es la técnica para que estas alitas nos queden jugosas, ¿verdad? Vamos a primero a hervir las alitas, que aquí las mira. tenemos. Sí. Y la ventaja, ¿saben qué es? Que nosotros las podemos tener hervidas y refrigeradas o congeladas. Vas a sacar unas 5, ya las tenés listas, solamente las vamos a descongelar. Un poquito con agua, las pueden poner un poquito de laurel, romero, la especie que ustedes deseen y solamente eso. Nosotros acá ya tenemos el aceite con suficiente temperatura, pero miren acá cómo ya las tengo preparadas. Unas empanizadas, otras ya listas para ponerles nuestro sazonador fuego. Ahora, nosotros vamos a ocupar una bolsita. Esto es algo importantísimo, chicos, que esto aquí vamos a tener un poquito de pan, le podemos poner orégano, romero, un poquito de pimienta negra, lo que tengamos en la casa. Y en esta bolsita nosotros vamos a agarrar nuestras alitas que ya están previamente hervidas. Las hervidas. Sí, hervidas con un poquito de agua, le pueden poner sal, ¿verdad? Por eso no pasa nada. Diego, ¿y qué te parece si me ayudas un poquito a sacudir? Entonces aquí, chef, vea. Buenísimo, ¿verdad? Esto es lo Las mío. podemos golpear ahí un poquitito, pero Veamos. nosotros vamos a tener 2 bolsitas. Ajá. ¿Por qué razón? Porque una bolsita es para empanizar y la otra bolsita es para utilizar nuestro sazonador fuego. Entonces vean Uy, qué el importante. picante. Exacto, porque nosotros decimos, vamos a sofreírlas con el sazonador. No. Primero las hacemos y después las sazonamos. Por eso es sazonador y no ok. empanizador. Eso es algo importante para que no nos equivoquemos. Bueno, Diego, vamos ya a poner estas alitas al Sí, aceite chef. caliente. Aquí está. Y vean Y la qué sazonada bonita, es después. Ya ahí vamos, exacto. Vean qué bonitas que quedan. Una vez de que nosotros ya tenemos nuestro aceite con un cubito de margarina o mantequilla, las ponemos a fuego Yummy. bien alto. Acá, vean qué bonito. Aquí tengo un muslito chiquitito para los peques de la casa también. Hasta que cruje, chef, eso. Exacto, hasta que chille. Ay, Que chille, papá. que Y chille. vean, bueno chicos, esto, el Maricris. aceite tiene que estar Buenísimo. sumamente caliente. Ya saben, bolsita con empanizador, pero nosotros mientras estamos dejando estas alitas, ¿verdad? Que se nos cocinen, ustedes han visto que cuando hacemos alitas en la casa duran como 15 minutos, vamos a tenerlas unos 10 minutos y uno dice, pero ¿en qué momento van a salir? Cuando están hervidas son 3 minutos y ya ellas prácticamente van a estar listas. Ah, ok, Entonces lo rápido. único que vamos a hacer es darle vuelta un Para poquito a las dorarlas. alitas. Exacto, solamente para dorarlas porque ya las tenemos cocinaditas. Claro. Y esto es una ventaja porque ya las tenés listas para usarlas. Pablo, así no Ajá. queda seco. Es que a No, veces pues,
deliciosas. No, ¿verdad? te pregunto, Ajá. así es que no queda seco. Exacto, correcto. Porque cuando uno no lo hierve, queda seco en la Claro, masa. exacto, has visto porque ok. lleva demasiados minutos de cocción. Entonces el aceite lo que hace es de que te va a secar la carne completamente. Mientras que si las tenemos previamente hervidas, son 3 minutos y ya estas alitas van a estar listas. Sí, como decía Mari, que era nada más para dorar. Para O sea, que quede dorarlas, ese colorcito tenerlos, rico. nada más. ¿Qué les parece mi delantal Maggi? Está Ah, lindo. no, Lindísimo, se- ¿verdad? anda la Bueno, moda. cenicero, huevilla. cenicero. No, tampoco. Tiene que conseguir Pero, nosotros, chef. ¿verdad? Pero me encantó. Mire. Ahora que lo vi, dije yo, no, hombre, Maggi se lució el día de hoy con la producción de las alitas. Entonces, chicos, vean, aquí ya prácticamente las tenemos listas. ¿Cuánto duramos? ¿Qué creen? 3 minutos. Rápido. 3 minutos, ¿verdad? Ni lo conté, pero fue muy rápido. Quiere decir, ¿cuánto Perfecto. lo puede dejar uno? Ve, ahí Unos está. 4 minutos aproximadamente. Ahí están los Entonces, vean, ingredientes. chicos, lo que vamos a usar, 12 alitas, aceite vegetal y el sazonador picante. Pero recordemos que el sazonador no es empanizador, ¿verdad? El empanizador va a ser otra cosa diferente. Aquí vamos a retirar el aceite del fuego, ¿verdad? Vamos a bajarlo. Y chicos, aquí viene algo importante de la receta. Vean qué bonitas las tenemos aquí. Ya empanizadas, sin cocinar, ¿verdad? Porque ya las teníamos hervidas, recién saliditas del aceite y ya cuando se enfrían. ¿Ve cómo cambian los colores? Sí, va Bueno, cambiando ahí. ahora Diego, otra vez ocupo que me ayudes. ¿Cómo no? Con todo Ahora gusto, esto es lo mío. venimos con nuestra segunda bolsita. Y- Recuerden que la primera, Mari, fue empanizador. Ahora le vamos a poner Sazonador. nuestro sazonador Muy Maggi. bien. Aquí se lo agregamos en la bolsita. Con un Delicioso. sazonador, vean, con un paquetito, esto rinde un montón. Pero bueno, hay personas que les encanta el picante. ¿Ustedes qué tal son para el picante? A mí sí me gusta. Talla alta. A mí sí me Buenísimo, gusta. Sí, a mí sí me nosotros gusta el aguantamos. picante. Bueno, entonces ahí con 3 paquetitos les podemos agregar. Y vean ahora, bueno, recuerden que las alitas tenemos que dejarlas enfriar porque si no la bolsita se nos Ey, va a se derretir, nos quema ¿verdad? todo ese Y aquí carajo, agregamos el Eduardo. burlito, agregamos una alita entera y habían visto estos muñitos lindísimos. Ven, que a ver, Sí, apenas para como los para los perros. peces, para los niños, ahí los vamos a tener. Y otra vez, Diego, Para los niños y nosotros ñam. Claro, claro. Ahí va. vamos a moverlo. Eso es pego. mover. Algo importantísimo con las Alguero. bolsitas, ¿verdad? Todos en casa, si vamos a usar bolsitas de supermercado que ya no hay, las vamos a limpiar y esterilizarlas, Ah, sí, ¿verdad? claro, Pero sí, estas sí. bolsitas, Mari, las podemos seguir reutilizando, no es de que las vamos a botar. Ya sabemos que una es para el sazonador, Muy bien. otra va a ser para Ok. el empanizador. Ahora ¿Qué te que parece? estamos, nos parece excelente. Justamente ahorita que estamos viendo cómo es, Diego, Ajá. hágale ahí. Un buen porque movimiento. Pero ahí- sí, vean qué bonito se ve en cámara, cómo ya las alitas se cambiaron de color. ¿Los ven? Ok, sí, Ese color búfalo. Ajá. Doraditas, que- Ajá. Es precisamente ahí que lo vamos viendo mientras vemos que Pues Diego ahí. lo menea. Hay momentos que necesitan definitivamente subir de nivel y por eso el fuego llegó a Maggi con la nueva sopa de pollo de fideos fuego y el sazonador fuego de Maggi, que es el que estamos viendo. Y es que tu sabor de siempre ahora viene con ese toque justo de picante para encenderlo todo. Porque juntos ponemos el picante. ¿Sí o no? Claro, ya está Bueno, riquísimo, ¿no? ahora, Listo, ya, Mari. ya que Diego ha sido tan buen asistente en la cocina, Diego, no? te voy a dar el placer de que pongamos estas alitas encima de esas papitas deliciosas. Aquí tenés pinzas Qué y vamos a rico sacarlas se ve todo para que en esto. cámara puedan ver. Y Mari, vení para que nos ayudes con Venga. este cebollino Yo le ayudo también. a comer. Vamos a ponerlas encima de las papitas. Vea qué cosa más buena. vean Uy, el color. sí. La presentación, el color Como que se tiene. le pegó, Vean qué ¿verdad? bonito, ¿vieron? Qué rico, sí. Entonces ya saben, en el puro centro, Diego. Sí, señor, claro. Ahí para que se vean bien bonitas. Vean qué bonitas, ya tenemos las alitas. Préstame aquí un Muy bien. momentito. Claro, chef. Y aquí lo único que le hacemos es el toquecillo final para que tengamos ¿Cuál una es buena el toquecillo? presentación. Siempre el ingrediente principal tiene que ir en el centro. Siempre, para que lo Ok. recordemos. El acompañamiento que vaya a los lados. Vamos a terminar con un poquito de cebollino. Aquí encima para darle color pueden ponerle albahaca picadita, un poquito de perejil. Y bueno, creo que aquí terminamos Échele nuestra otra vez receta. ese Le poquito, ponemos este chef, sí, poquito. ese poquito. Hacele todo. Pero quiero decirles, ¿se atreven a comerse una alita picante fuego? No, es que rico. Sí, Claro, bueno. mortal eso Bueno, con las Of course. salsitas y Pues todo. esa A ver, es la Diego, idea. pero está caliente, ¿eh? Estas están tibias, Están fritas. riquísimas, Entonces, riquísimas. ¿qué te parece, Diego? ¿Le Le, mete? le damos un poquito Démosle viaje, vamos a ver qué es arranquemos. la cosa, Y papá. bueno, y todos en casa ya saben, estamos con recetas Maggi y principalmente sazonador fuego. Y Y vamos salsitas. a ver qué tal. A ver si está salsitas. picante. Esa es barbacoa, tenemos chipotle. Vamos a ver qué tal. Yo voy por chipotle. Se ve bueno.
Muchísimas gracias, Hasta de luego. verdad, por acompañarnos, chef. Gracias. Hombre, a ustedes las Muy gracias como amable. siempre, muy amables. Gracias. Y Qué gracias bárbaro, a chef. Maggie también por estos delicias. Hay 4 señales que nos pueden indicar tanto a hombres como a mujeres que el corazón está fallando, y son señales que nos dicen, bueno, este corazón necesita atención pronta. ¿Cuáles son esas señales? Hoy nos acompaña la cardióloga Kirsten Alvarado Rodríguez. Ella nos va a explicar. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos algo, ¿el corazón da señales antes de un evento grave? Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tenerme acá. Y sí, el corazón nos puede dar señales mucho antes de que ocurra algún evento que le llamamos evento fatal o evento tipo un infarto, por ejemplo. El problema es que muchas veces tendemos a ignorar estas señales, principalmente entre más jóvenes los pacientes o las mujeres. Tendemos a obviar o a dar por menos algunas señales de alerta de estas enfermedades. Doctora, comencemos entonces de esas 4 señales con la primera. ¿Cuál es? La primera es principalmente la falta de aire. Esa es una de las más graves, principalmente cuando la falta de aire ocurre en reposo. Es decir, cuando está usted tranquilo, sentado viendo la televisión y siente que no puede respirar bien, siente que se ahoga. Esa es la falta de aire que más nos preocupa a nosotros como cardiólogos. Y otro tipo de falta de aire que nos preocupa, y vamos a dividirnos en otros 2 síntomas diferentes. Uno de ellos es cuando estamos acostados durmiendo y tenemos que usualmente la cama en plano y ya no podemos respirar bien acostados en plano, ¿no? Y tenemos que empezar a poner almohadas. Entonces ahí es donde algo está pasando. Usualmente eso se debe a que estamos acumulando líquido en el pulmón. Entonces eso es una señal grave también. Doctora, hay personas, por ejemplo, que viven en una casa de 2 pisos y Claro. comienzan a subir las gradas y siempre lo han hecho con normalidad, pero llega un momento en que subir esas gradas ya la persona se agita, le Exacto. falta el aire. ¿Eso también puede ser como un indicador de lo que usted está señalando? Esa es la otro tipo de falta de aire que cae en esta categoría como señal de alarma, ¿no? Cuando hacemos una actividad física como subir gradas, caminar 100, 200 metros con normalidad y de repente un día notamos que subimos la misma cantidad de pisos o caminamos los mismos 100, 200 metros y no logramos llegar, no logramos terminar. Tenemos que subir 3 gradas y parar a tomar aire o caminar 50 metros y parar porque no logramos tener suficiente oxígeno para poder seguir. Esa es otra señal de alarma de que el corazón no está bombeando suficientemente bien. Doctora, hay personas que duermen con una almohada, pero con el pasar de los años, algunos necesitan 2, 3 almohadas cuando antes solamente una. Esa sensación, tal vez porque les falta el aire, por eso de las almohadas, también puede ser indicador, entonces. Sí, ahí hay que diferenciarlo bien de, hay condiciones, por ejemplo, como la gente que tiene reflujo, que necesita dormir un poquito más inclinado, etcétera, ¿no? Pero entonces, obviando o quitando estos escenarios, sí, cuando usted normalmente puede dormir en plano y de repente necesita varias almohadas para poder respirar durante la noche, eso sí es definitivamente una señal de alarma. Esa es la segunda señal, doctora, entonces. Sí, señor, esa es definitivamente una señal que hay que prestarle atención, que no es normal empezar a tener falta de aire mientras dormimos. ¿Y qué es lo que está pasando entonces en el corazón? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Usualmente eso es una señal de que el corazón está bombeando menos, con menos fuerza de la normal, es decir, el oxígeno no puede salir bien al resto del cuerpo, no se puede oxigenar bien y por tanto también tendemos a acumular líquido en el pulmón. Claro, a la hora de estar de pie, el líquido tiende a acumularse en la parte inferior, pero cuando nos acostamos el líquido se redistribuye en el resto del pulmón y por eso cuando estamos acostados en plano es esa sensación de tener que levantarse para poder tomar el aire, ¿no? Entonces es ya sea que usted tenga que poner varias almohadas para dormir o por ejemplo en medianoche tiene que despertarse como con esa sensación de agarrar aire, exactamente. Eso es una señal de alarma. Doctora, hay personas también que se les hinchan las piernas. ¿La hinchazón de piernas es la tercera señal? Esa es otra señal, sí, es la tercera señal, pero es muy importante aquí hacer la diferenciación. Porque podemos tener hinchazón de piernas, por ejemplo, cuando pasamos muchas horas sentados en un avión, en un bus, en el carro, ¿no? Y eso puede ser algo ya normal o algo de insuficiencia venosa, que es otro signo. Entonces, esta es una señal de alarma, pero hay que prestarle atención, no necesariamente podría ser del corazón, pero sí es importante que, por ejemplo, si usted se nota que siempre se ha logrado ver los tobillos y de repente un día no se puede ver sus tobillos, sus propios tobillos, o lo más sencillo es poner el dedito y estripar el tobillo. Y cuando usted ve, tiene que quitarlo y no se tiene que quedar marcado. Si usted marca el dedo y el dedo suyo queda marcado en el tobillo, significa que hay una hinchazón bastante importante, que está acumulando líquido. El líquido se está acumulando en las piernas y eso es una señal de alarma también de que el corazón puede que esté fallando para bombear suficientemente.
Doctora, ¿y las palpitaciones aceleradas? Esa es la cuarta señal, Diego. Entonces, eso es muy importante porque puede ser que estemos igual tranquilos, sentados en reposo y de repente notemos que el corazón va más rápido de lo normal, o bien que notamos irregularidad en los latidos. Notamos unos latidos normales y unos latidos que van pues más acelerados o más retrasados. Eso también es una señal de alarma porque usualmente las arritmias pueden ser un signo de alarma de que el corazón está fallando en su fuerza de bombeo. Doctora, de hecho aquí tenemos en nuestro Facebook a Carla, que Carla nos está haciendo la consulta también relacionada con este tema porque ella nos dice lo siguiente: padezco de presión alta, pero hay días que me da mucha taquicardia, ¿qué podrá hacer? Claro, precisamente es la cuarta señal de alarma, ¿no? Y la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes para tener precisamente disminución en la fuerza de bombeo del corazón. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar, hacer un examen físico primero, obviamente revisarla, pero también ahí es importante exámenes como el electrocardiograma o el Holter, que son exámenes que nos permiten chequear el ritmo del corazón, ya sea en un momento determinado o en 24 horas, para poder determinar qué tipo de palpitaciones o a qué responden esas palpitaciones que tiene el paciente. Nos dice Jorge, soy diabético y en la noche me despierto. Tengo que quedarme un rato sentado para poder respirar y volver a dormir. Precisamente fue la segunda señal de alarma que hablamos ahora, ¿no? O sea, el hecho de ya no poder dormir en plano, tener que poner almohadas, es una señal de alarma que debería de encendernos para poder consultar y chequear que la fuerza de bombeo del corazón no sea la causante de ese síntoma. Ok. Nos dice Virginia, ¿es normal que después de toser mucho le falte el aire? Puede ser que cuando tengamos lo que llamamos una tos muy repetitiva o un acceso de tos, como se le dice, puede ser que después de eso quedemos con un poco de falta de aire. Lo normal es que se alivia un par de minutos después. Lo que no es normal es pasar con esta tos consistente todo el día, que sea una tos que tenga mucha producción de flema o que sea una falta de aire, como le digo, que se permanece durante todo el día, incluso sin la tos. Ahí sí es un signo de alarma. Doctora, hay parte de estos síntomas que tal vez puedan pasar inadvertidos. Claro. Lo digo porque dice Silsa, ¿cómo hace si uno toma en cuenta estos síntomas que usted está mencionando? Va al médico y no le da importancia. ¿Qué puede hacer uno? Eso es una muy buena pregunta, la verdad, porque sí son signos de alarma que ya básicamente nos está diciendo como el corazón, algo está pasando, ¿no? O sea, la fuerza de bombeo no es normal, o hay alguna cicatriz dentro del corazón, o alguna de las válvulas no está funcionando bien. Entonces, definitivamente, pues le recomendaría buscar otra opinión, porque sí es algo que hay que revisar con, idealmente, como les decía, electrocardiograma, un ultrasonido del corazón, algo que nos permita visualizar cómo es que está funcionando el corazón. Nos dice Miga, doctora, si le falta el aire solo por caminar, el corazón suena duro, como 101 latidos por minuto, se hincha el estómago. Ya visitó a un doctor, dice, y él dice que más bien que le dio como un ataque de risa. Dice que hasta pedir permiso le dijeron y el jefe le dijo que fuera otro doctor más serio. El mismo jefe le dijo, vea, mejor vaya donde otro médico. Vamos a ver, ahí hay que tomar en cuenta que es normal durante la actividad física, como decíamos ahora, subir gradas o caminar, que el corazón se acelera, ¿no? El corazón va a necesitar, pues, darle energía a los músculos para poder hacer la actividad física. Entonces es normal que tengamos frecuencias un poquito más altas durante cierta actividad. Lo que no es normal es que esto se sienta muy irregular, que sienta mucha fatiga, que sienta mucho las palpitaciones. Entonces, pues ahí es donde repetimos la recomendación de que mejor buscar otra opinión, definitivamente. Vea, doctora, lo que nos está diciendo Giselle. A mí lo que me pasa, ella se da cuenta en la noche, dice que le da una palpitación como fuerte, pero solo así, como un brinco que pega el corazón y ella se levanta. Claro, eso es muy comúnmente un síntoma que describimos cuando tenemos un latido extra del corazón, que llamamos una extrasístole. Entonces el corazón va con un ritmo regular, de repente tenemos un latido extra y se siente como un espacio después, ¿no? Entonces, sí, eso definitivamente también es algo que hay que estudiar. Doctora, aquí tenemos esta pantalla para que repasemos de nuevo las señales para que la gente esté atenta en casa. Claro, entonces estas son las 4 señales como para recalcar la importancia de lo que hemos hablado hoy, que básicamente lo de dormir con varias almohadas es que ya no tenemos esa capacidad para poder dormir en plano por sensación de ahogo o ese despertar con ahogo en media madrugada, por ejemplo. Falta de aire estando sentado en reposo o bien al hacer esfuerzos pequeños como caminar o subir gradas. Lo de las piernas o tobillos hinchados, especialmente cuando ya va terminando el día y sin una causa aparente, es decir, no tenemos una causa que nos justifique por qué tenemos los pies así, y hacemos el signo que se explicaba ahora de hacer la presión sobre el tobillo y vemos el dedo marcado en el tobillo.
Y lo de las palpitaciones, que es lo que hablamos ahora, de latidos o muy fuertes, sentimos muy rápido, o bien que las sentimos de forma irregular de cómo vamos normalmente con los latidos del corazón. Doctora, nos dice Betsy, ¿a qué se debe que a uno le dé bradicardia? Eso puede ser muchas cosas, desde pacientes que hacen mucho ejercicio, los pacientes que usualmente están con mucha condición física tienden a tener frecuencias del corazón más bajas, como puede ser efecto de algunos medicamentos que causan que la frecuencia del corazón esté más baja. Bueno, bradicardia es eso, ¿no? La frecuencia del corazón está más baja de lo normal. Como puede ser un signo de alarma de algo desde el punto de vista eléctrico del corazón que sí hay que chequear. Entonces, doctora, cualquier opción podría ser. Muy bien. Doctora, nos dice Chari que aquí está. Mari dice que la mamá tiene un marcapaso y le da mucha taquicardia, que si eso es normal. Vamos a ver, sí y no. Podría ser que esté con taquicardias por una arritmia que no se haya documentado hasta el momento. Entonces sí sería bueno que, en caso de que tienen marcapasos es muy fácil porque chequean simplemente el aparato y con eso nos da la información de cómo está la actividad eléctrica del corazón. Pero si es ya una taquicardia que le da, estando ella tranquila en reposo y siente que el corazón va rápido, eso sí definitivamente no es normal, hay que chequearlo. Nos dice Yari, yo sufro de espondicitis, pero me acelero mucho, a veces siento que me ahogo, soy diabética, me han hecho cardiograma, he quedado inconsciente bastante tiempo, dicen que no le llega el aire al cerebro, ¿eso se debe a problemas del corazón?, pregunta ella. Pues habría que investigar un poquito más la causa, porque ahí usualmente cuando tenemos estas temporadas en las que hay pérdida del conocimiento o hay falta de oxígeno en el cerebro, sí sería bueno chequear que no haya sido una arritmia, que haya causado que temporalmente el oxígeno no llegue bien al cerebro o que la fuerza de bombeo del corazón no sea suficiente para bombearlo. Entonces sí sería bueno pues que sea una de las causas que haya que descartar para estar seguros que no tenga nada que ver con el corazón. Doctora, nos dice Lidiet, a ella le pasa que está sentada y le falta el aire y se le seca la boca. Precisamente una de las señales que hablamos ahora, ¿no? Entonces, sí, eso es un signo de alarma para poder investigar más a fondo qué está pasando con el corazoncito. Kiara nos dice, ¿qué pasa si siento que me duele mucho el corazón? A veces, y la mayor parte del tiempo hasta estando en reposo me da taquicardia y llega a un punto donde se le duermen los brazos. Sí, eso hay que prestarle también atención. Ahora, el dolor lo dejamos de fuera hoy porque hablamos de señales un poco más de señales de alarma de enfermedades que pueden ser un poco más con el tiempo, ¿no? Pero el dolor de pecho sí es totalmente otro tema, porque sí hay diferentes causas de dolor de pecho, no necesariamente del corazón, pero sí es importante cuando el dolor de pecho es como una presión muy fuerte, cuando se mueve el dolor a mandíbula, brazo izquierdo, hay sudoración fría, son motivos para consultar emergencias por ese dolor. Vea qué interesante lo que nos dice Margaret con lo de las señales. Mi mamá duerme con muchas almohadas porque no puede dormir recta. Pasa que falta con mucha falta de aire todo el día y además el pecho se le escucha como apretado, pero dice que en los exámenes no le sale nada. ¿Qué puede hacer ella? Pues ahí hay que investigar un poquito más a fondo, ¿no? Tener tal vez un poquito más de malicia y buscar bien con calma. Hay exámenes de sangre que podemos hacer para saber si el corazón está bombeando bien. Está el ultrasonido del corazón como tal, la radiografía de tórax. Hay muchos exámenes que necesitamos pues tener todos en la mesa como médicos para poder descartar y ya 100% estar seguro de decir que eso no es corazón y pues buscar las otras causas que podría tener detrás de eso. Definitivamente no es normal. Claro. Definitivamente no es normal. Doctora, nos dice Ninoska, mi hija de 9 años se le pone en morado los labios, le cuesta respirar y se le acelera el corazón. No sabe si es el corazón o ansiedad. ¿Qué le podemos decir a ella? Siempre que eso es un detalle muy importante porque muchos de estos signos de alarma de los que hemos hablado hoy se confunden con otros síntomas o les dan otras etiquetas como crisis de ansiedad, de pánico, etc. Yo personalmente soy de las que pienso que es mejor descartar que no haya nada grave primero y después de eso pues podríamos achacar a estrés, ansiedad, a nervios, etc. Pero sí sería bueno primero tener objetivamente que no es algo grave, que no es algo de corazón, que no es algo de pulmones, etc. antes de poder ya ponerle el nombre de que sea una crisis de ansiedad como tal. Claro, nos dice Kimberly, hace días vengo con un dolor debajo de la costilla derecha y cada vez que toso me provoca el dolor, me hacen el electro y sale normal y padezco de presión alta. ¿Tiene que ver algo del corazón? Ya que cuando me da ese dolor no puedo respirar y se me va el aire.
Si es precisamente localizado cerca de algún sitio de hueso, por ejemplo, como ella acaba de mencionar, que sea costilla, que tenga relación con algún esfuerzo que haya realizado, o que el dolor cuando usted se lo toca empeora, es un dolor que no es tan típico de corazón. Buscaría otras causas, como revisar que no sea que tenga alguna fisura, que no tenga alguna lesión, que cuando respira le molesta, precisamente porque obviamente la costilla se mueve, y que sea esa la causa de por qué tiene el dolor. Doctora, vieras que le hemos sacado el provecho a usted y a la exposición que ha venido a hablar hoy del corazón. La gente está muy interesada y tenemos varias consultas en nuestro Facebook. Usted se queda unos minuticos conmigo y respondemos, claro que sí. Claro que sí, doctora. Sí. Kirsten Alvarado, cardióloga, muchas muy gracias. Buena. Gracias por esta exposición que nos vino a dar hoy. Muchas gracias. Ahora sí seguimos y vamos a hablar de algo que le interesa a usted, porque uno de los debates más importantes en Costa Rica en este momento es la jornada laboral. Unos dicen 4x3, es decir, trabajar 4 días, descansar 3, pero también hay otra propuesta que busca pasar la jornada de 48 a 40 horas. ¿A quién no le va a gustar? Bueno, mientras todo esto sucede, bueno, puede ser que algunos, mientras todo esto sucede, también hay reglas que se deben respetar al momento de pagar los horarios trabajados en Costa Rica, y de eso vamos a hablar. Con la abogada María Salazar, que está aquí con nosotros también para resolver sus preguntas a través del Facebook, que vamos a estar pendientes. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Maricris. Buenos días, Cristian, y buenos días a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Vamos a hablar primero acerca de cómo está la situación, pero ahorita, en este momento, de cuánto es la jornada diurna, la nocturna y la mixta. Claro, es importante entender que la jornada diurna tiene un máximo de 48 horas a la semana, es decir, se puede trabajar 8 horas al día. La jornada nocturna es una jornada que tiene un máximo de 36 horas semanales y son 6 horas por día. Y el horario, por ejemplo, en la jornada nocturna es de 7 de la noche a 5 de la mañana. Cuando hablamos de jornada mixta, el máximo semanal es de 42 horas y son de 7 horas por día. Entonces, la jornada mixta comprende tiempo de la jornada diurna, tiempo de la jornada nocturna, entonces por ende tenemos una jornada mixta. Esos son los límites, digamos, de las jornadas comúnmente, y están comprendidas en el artículo 136 al 142 del Código de Trabajo para los que quieren echarle una ojeada. Para que lo vayan a revisar. Ahora, las horas extraordinarias, las horas extra, ¿cómo influyen en esa suma de las 48 horas semanales? ¿Y cuáles son las reglas para pagarlas? Qué importante justamente es tener claro los límites de la jornada. O sea, es decir, si yo tengo diurna, tengo que trabajar hasta 48 a la semana. Si yo trabajo mixta, trabajo 42 a la semana. Si trabajo en nocturna, trabajo 36 a la semana. Entonces, por ejemplo, en la diurna, si yo trabajo 1 hora 49 a la semana, ya empiezan a correrme las horas extra. Si yo trabajo por día 8 horas y trabajo hora número 9, ya empiezan a correr las horas extra. Es decir, me tienen que pagar adicional. Yo agarro el valor de mi hora y lo multiplico por 1.5. Este es un error frecuente que cometen tanto trabajadores como patronos en el tema del cálculo de las horas extra o el no reconocimiento de horas extra, que muchos trabajadores las laboran, pero no se las pagan. Exactamente, les dicen aquí no las pagamos, pero legalmente cuando me las solicitan, no es que se pueda hacer, ¿verdad? El patrono de la vista gorda y no pagarlas, las tiene que pagar. Ahora, pensando en este proyecto de la jornada 4-3, ¿en qué consiste? ¿Cómo cambiaría la legislación? ¿A quién se le podría aplicar esta forma de trabajo? La jornada 4x3 es una jornada que permitiría a los trabajadores laborar 4 días por semana durante 12 horas. Y tener 3 días consecutivos de descanso. Eso es en jornada diurna. En jornada nocturna, entonces vamos a tener a un trabajador laborando 3 días en jornada nocturna durante 12 horas, teniendo 4 días consecutivos de descanso. ¿Ok? Esto va a aplicar para ciertos tipos de trabajo. Por ejemplo, va a aplicar en zonas francas, va a aplicar en empresas ya más detallado, en empresas, por ejemplo, que hagan dispositivos médicos, en empresas que por la continuidad de la línea de operación que tienen no pueden parar la maquinaria, entonces 24 horas está en constante trabajo, ¿verdad? La maquinaria. Entonces, son empresas que están las 24 horas del día laborando.
Este tipo de jornadas pues ha generado muchísimo debate para las personas que están a favor y en contra. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que están a favor en cuanto a que indican que va a haber más inversión extranjera, o sea que van a querer venir más empresas a operar por medio de estas jornadas, que podría haber una mayor productividad, que va a haber una mayor conciliación entre calidad de vida para los trabajadores porque van a tener 3 o 4 días libres a la semana, pero hay gente también que se ha manifestado en contra y también tienen sus razones válidas. Dicen que este tipo de jornadas pues no son aptas para la salud de las personas porque trabajar 12 horas seguidas, aunque sea durante menos días, afecta muchísimo la calidad de vida de las personas y su salud emocional y física. Y también incide directamente en una menor productividad, y también hay una contradicción porque mientras los que están a favor dicen que hay una mejor conciliación entre calidad de vida de las personas trabajadoras con la familia y con una conciliación mejor entre ese tiempo que pasan con familia, las personas que están en contra dicen sí, pero esos 3 días seguidos que le tocan no necesariamente le van a coincidir con el fin de semana, no necesariamente van a ser viernes, sábado y domingo, podría ser lunes, martes y miércoles. Sí, que los chiquillos están en la escuela. Ahora, hay un plan piloto que también está dentro de estas iniciativas que busca que algunas empresas empiecen a probar el trabajar jornadas de 40 horas y no de 48 como está ahorita. ¿Ese plan de qué se trata y cuáles serían las empresas que podrían ser parte de eso? Sí, en este momento hay 2 proyectos de ley que están en la corriente legislativa justamente que pretenden reducir de 48 a 40 horas semanales sin reducir el salario, que esto es muy importante porque la gente generalmente se confunde y dice, no, si me van a reducir las horas, yo no quiero que me reduzcan el salario. No le van a tocar el salario. Y aplicaría en este momento, si entrara en vigencia este proyecto de ley, a las empresas que voluntariamente quieran voluntariamente, ¿verdad? Quieran optar por un hay fila, me imagino. Qué raro. Sí, el problema es que no creo que vaya a haber mucha fila. Sí, imagínese usted que fuese patrono y le dicen, no, va a trabajar menos y páguele igual. Voluntariamente uno pero no va a producir sí. mejor, tal vez. Bueno, tal vez vaya a producir mejor. Ese es un buen punto. Sí. Vea, aquí habló el líder sindical. Y yo la patronal, ay no, los dos somos empleados, realmente. Sí, somos de la clase obrera. Que respaldan lo que dice Cristian, o sea, eso es muy importante porque el tema creo que es que no hay mucha sensibilización sobre el tema y todavía no se ha explicado muy bien a los patronos justamente los beneficios de rebajar una jornada, o sea, porque ya hay muchos estudios de la OIT y en diversos países con el trabajo, que lo que dicen es que cuando una persona incluso reduce su jornada laboral es más efectivo, más productivo, la persona trabaja más feliz y contenta y genera mejores ingresos y rendimientos. Exactamente. 6 horas. Hay un montón de consultas en el Facebook. Dice Maye, para un trabajador jornalero, ¿cómo sería el pago y hasta qué hora? ¿A qué hora empieza su jornada y a qué hora debería terminar para una persona que es jornalera? Bueno, es que eso va a depender también de las condiciones que justamente le indique el patrono al inicio de su relación laboral, porque generalmente podríamos ver que tal vez en una persona jornalera podría iniciar su jornada a partir de las 5 o 6 de la mañana y debería ser una jornada diurna, pero básicamente debería estar como contemplada en unas 8 horas al día. ¿Qué pasa, dice Eliezer, con el horario de trabajo que es de 8 horas y descansa 1 hora? ¿Cómo será eso, Eliezer? ¿En medio del...? Son 8 horas de trabajo y una, la que llamamos de almuerzo, digamos. Exactamente. Justamente eso que está hablando Eliezer es, ¿verdad? Sí, es una jornada discontinua o fraccionada. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, esa hora que tiene no es una hora paga, a no ser que la empresa disponga lo contrario, pero generalmente no se toma como una hora paga, sino que se finaliza labores, qué sé yo, a las 12 mediodía, de 12 a 1 esa persona tiene chance para el descanso, salir de la empresa, hacer algún mandado, etcétera. A la 1 de la tarde vuelve a ingresar. Don Eliezer nos amplía, dice que tiene un horario de un día libre a la semana, o una semana de descanso los martes, trabaja 8 días o descansa jueves, trabaja 8 días y descansa sábado, domingo, o sea, como que le van rotando los días y dice que es permitido
si es permitido ese horario y el pago semanal. O sea, le hacen pago, trabaja 8 días, descansa. Qué buena pregunta, porque hay muchos patronos que aplican ese tipo de jornadas que en lo personal a mí no me parece para nada bien, porque la Constitución Política y el Código de Trabajo establecen que por cada 6 días de labores continuas yo tengo que tener un derecho a un día de descanso. 6 días. Y él trabaja 8. Exactamente. Entonces estamos viendo que él está trabajando hasta 8 días sin descanso y lo sacan un día, ¿verdad? Libre. Entonces está trabajando, digamos que una jornada que podría considerarse pues ilegal. Exhaustiva, sí, por ser ilegal también. Sí, dice Carla. Hola, por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes, pero los sábados cubro eventos como horas extra. Entonces, si trabajo 12, por ejemplo, de 7 a 7, ese sábado, ¿serían horas mixtas o no? ¿O cómo se tienen que pagar? De 12 a 7. No, trabaja de lunes a viernes normal. Ajá. Los sábados horas extra. Ajá. Pero de 7 de la mañana a 7 de la noche en eventos. ¿Cómo se paga? Se pagaría a 1.5. Entonces serían prácticamente 12 horas por 1.5. Le va a llegar... Le va a llegar bien, Carla. Sí, le va a llegar bien. Carla, nos invitan. No, mentira. Dice Kat, ¿cuánto sería el salario de una persona cuidadora de ancianos y también que administra el hogar? Es decir, hace todo el oficio del hogar, administra todo y cuida a una persona adulta mayor. Hay una tabla de salarios que está publicada en la página web del Ministerio de Trabajo, justamente, que según incluso la ocupación, por ejemplo, que tenga la persona, si a esta persona le están pidiendo algún tipo de grado académico, bachillerato, licenciatura, y dependiendo también del tipo de ocupación, así se va a consignar el salario. Entonces, no podría especificar en este momento cuál es el salario, pero hay una tabla que está en la página web del Ministerio de Trabajo, o sea, la tabla de salarios del 2026, porque cada año van a cambiar, ¿verdad? En enero está actualizada. Cambian. Dice Víctor, yo trabajo con un recargo del 50% de salario, más por lo cual trabajo 12 horas diarias, pero dice que el reflejo de la ganancia no se nota en nada. Entonces, ¿esto funciona así? ¿Hay un recargo salarial para las personas que trabajan 12 horas diarias? Ve qué interesante este caso en particular. No me está diciendo esta persona si es trabajadora de confianza, asumo que no, ¿ok? Entonces esta persona probablemente está trabajando en una jornada diurna hasta 8 horas y está trabajando entonces 4 horas extra todos los días. Entonces él está diciendo que le están pagando un 50% más del salario, pero que en realidad, o sea, no está ganando como debería de. O sea, porque habría que sacar el cálculo matemático de que esas 4 horas por todos los días de la semana que las está laborando a 1.5, si realmente compensa respecto al tema del 50% de salario más que le están pagando. Porque si no compensa, por un lado le están pagando mal, o sea, porque es ilegal que nada más le reconozcan todos los meses 50% del salario sin sacar un rubro exacto del cálculo de las horas extra que él está laborando. Entonces sí me parece que él podría, por ejemplo, ir guardando toda la documentación de las horas extra que está laborando, ese rubro adicional que le están pagando, guardar toda la documentación, y podría interponer algún reclamo administrativo o judicial para cobrar las diferencias salariales. Don Walter le pregunta qué pasa con esos trabajos que son manuales. Él está pensando seguramente en las jornadas 4-3. Trabajar 12 horas dice, ahí. De 12 horas ahí trabajando de manera manual, si afecta, ¿en esos casos también aplicaría? Excelente. Ahí en el proyecto de ley justamente está establecido cuáles son los tipos de puestos en que se podría desempeñar este tipo de jornadas y cuáles no se van a poder. Por ejemplo, cuáles no se van a poder en las que son peligrosas o insalubres. Ejemplo, o muy cansadas, por decirlo así. Ejemplo, un chofer que por el agotamiento podría tener algún tipo de accidente. Una persona, por ejemplo, que trabaje en una bananera y tenga que estar cargando los bananos, un peón agrícola, no va a poder desempeñar jornadas 4x3 porque es muy cansado. O sea, son varios ejemplos, pero son muchísimos los que están en el proyecto de ley que quedarían excluidos. Muchísimas gracias, licenciada. Para servirles. Gracias.
Nos quedamos contestando. Nos quedamos contestando. Luego y usted pasar la tarjetita y que vea esas Claro, luces se donde les encienda de una, encienden. no, el corazón se le enciende a uno la felicidad. Y Claro. además de esto, bueno, es que no solamente está esta ventaja de ganarse un carro, sino que tiene una mejor cama, tiene un cuartito aparte. Claro, y nosotros los invitamos, ¿verdad? A ver la casa de los famosos acá por Repretel. Así es, y con esto concluimos. Vamos a darle el pase a nuestros compañeros Carlos Serrano y Ginés Rodríguez, que hoy nos tienen un tema muy interesante, la generación de cristal. ¿Usted qué opina? Ay, qué dilema. Bueno, ellos nos van a contar mejor que nosotros. Adiós, Chinita. Adelante, chicos. Chao, Charlene, Diego. Sí, vamos a tocar un tema que yo estoy segura que en más de una conversación familiar se ha puesto ahí sobre la mesa, que es si la generación de cristal realmente es un mito o es una realidad. Si tenemos ahora una generación más vulnerable, más frágil, que no quiere retos, que no quiere compromisos. ¿Vos qué pensás? Mira, yo creo que yo soy parte de esa Es que generación. soy la generación de cristal. Entonces tengo posiciones divididas, pero es un tema que está en boca de todos los ticos, que vos salís a tu casa, que vos llegás a conversar con tu familia, pero es que, vieras que pasó tal situación esta semana, y yo creo que es porque es de la generación de cristal, pero a veces asociamos el término a un término muy despectivo y genera molestia, genera cierta roncha para quienes formamos parte de esa generación, que se lo vamos a preguntar ahorita a los expertos. Primero saludarte, Saray y Polio, qué bueno tenerte de nuevo por acá, sos de la casa, coach de vida, y que vas a ampliar también en esto y trajiste hasta una copa para la validación o no del tema. Correcto. Buenos días, qué bueno estar por acá, y de verdad que si usted en su casa tiene a alguien de esta generación, este es el momento de estar con nosotros, porque aquí tenemos varias posiciones divididas y creo que va a estar muy buenísimo el tema, a ver cómo logramos saber si es mito o es realidad. Yo voy por las dos posiciones. Ah, en serio, pero ¿cómo entendernos? Que yo creo que es una de las situaciones más necesarias en esta sociedad, y quiero presentarles también a Kenny Segura. Kenny, bueno, tiene una formación como orientador, pero más de 20 años de tratar con jóvenes, ya sea del campo universitario o ahora también al frente de una agencia de creadores de contenido, así que constantemente está lidiando con este tipo de situaciones que vamos a conversar. Bienvenido, Kenny. Muchas gracias por la invitación, y para mí es un honor pues, compartir este tema que es mi diario vivir, sobre todo desaprender y aprender cosas para que en conjunto podamos construir lo que queramos construir a nivel laboral, a nivel personal, con esta nueva generación. ¿Es tu diario vivir o te vas a balancear como lo hace Saray? Dice, creo en las dos, ni tan mito ni tan realidad. A ver, como te decía antes, ahorita que estábamos antes de iniciar, yo creo que hay mucho por desaprender la generación adulta para poder entenderlos, y yo creería que tenemos que enfocarnos más en esa parte, porque ciertamente si seguimos señalando, no vamos a dar oportunidad para crecer para la nueva generación, que es la que va a estar activamente laboralmente a futuro, ¿verdad? Yo voy a comenzar contando una anécdota de una conversación que tuve con la encargada de un hotel, Josefino, y me decía, Bella Inés, hemos invertido en habitaciones, hemos invertido en remodelaciones, página web, redes sociales para modernizarnos, pero el desafío más grande que tenemos ahora es con la contratación del nuevo personal. Vienen y uno pasa a la par y les dice, buenos días. Y el silencio es lo que le responde. Tengo yo que regresar y decirle, buenos días, porque yo espero que me conteste. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Bien, y usted se contesta. ¿Verdad? Ese tipo de situaciones que hacen que la brecha entre lo que se espera de una generación y lo que las generaciones un poco más creciditas estamos esperando no sean compatibles. Empiezo con Saray. ¿Qué está pasando con estas generaciones? Hemos perdido la comunicación. Y hemos perdido la conexión con esta generación, porque entonces para nosotros todo lo que nosotros hacemos está bien. Ellos son débiles, ellos son frágiles, ellos se rompen fácilmente, ellos no quieren recibir órdenes, ellos no quieren tener responsabilidades. Si no están de acuerdo lo van a tomar, y si sí están de acuerdo lo van a tomar. No estoy diciendo que es mi posición, estoy diciendo qué es lo que ha estado pasando. Entonces, depende de cómo yo vea la copa, precisamente de como ahora lo mencionábamos. Esta copa es útil para lo que fue creada, pero también si yo la dejo caer, claramente se va a quebrar, pero también puedo lograr ver a través de ella hacia un infinito, hacia la pared, hacia donde yo estoy viendo que hay una oportunidad nueva para yo poder tener ese acercamiento y esa conexión con esta generación. No puedo mantenerme en una posición en donde tan ruda, por decirlo de alguna forma, y tan intransigente de si no es como yo digo,
no está bien. Más bien converso y me acerco, pero el tema es que la generación de cristal a veces es complicada de que te logre hablar, sacarle las palabras un poco como con cuchara, decime qué pensás, qué querés hacer, o por otro lado es muy osada para decir las cosas y hasta parece irrespetuosa. ¿Es complicada esta generación de cristal, Kenny? Yo diría que es complicada la comunicación entre las dos generaciones, ¿verdad? Porque es como un estira y encoge donde realmente no hemos llegado a una puesta en común, sobre todo en la forma en la que tenemos que nosotros dirigirnos a ellos, porque hasta cierto punto hay un efecto espejo, ¿verdad? Hay un efecto espejo a tal punto donde nosotros, la generación tal vez más adulta, pues tenemos la expectativa de una respuesta tal como nosotros lo aprendimos, como nosotros lo vivimos, como nosotros lo hicimos, o incluso como nosotros lo hacemos. Y pues ciertamente ellos son una generación que está en desarrollo, y de quienes deberían ellos recibir coach, mentoría y demás, es de nosotros. Y si nosotros estamos, como quien dice, sentados en la galleta que tienen que responder así, no van a tener ellos de quién aprender, ¿verdad? Entonces siento que hay un vacío y hay un desfase en la comunicación que hace que más bien lo complicado sea eso, la puesta en común y realmente una relación sana en términos generales. ¿Y hacia dónde lo asociamos eso, Kenny, entonces? Porque también hay varios asocios que se pueden hacer a la crianza, que son los papás, los padres de familia, o incluso muchas veces hasta los abuelos, o lo asociamos a esto, porque hoy la mayoría tiene acceso directo las 24 horas para investigar, para buscar, para ver videos, para ver podcasts, escuchar podcasts, para todo lo que tiene asocia las redes sociales y a la digitalización. Es un conjunto de cosas, en realidad no es solo una, o sea, tenemos que tomar en consideración que efectivamente ellos tienen full acceso a la información, a las redes sociales, nacieron con las redes sociales. Quienes puso el celular desde su niñez para que comieran, ¿quién fue? Sus papás, no se los pusieron ellos solos. Entonces, realmente hay que tomar en consideración que la sociedad en sí y ciertamente pues los recursos que los adultos en su momento tenían, pues hizo formar a esta generación. Incluso nosotros también vivimos a nivel social, que la pandemia y muchos factores a nivel sociales globales que incidieron en que ellos tengan hasta cierto punto ciertas debilidades, ¿verdad?, que nosotros vemos. Tenemos ahí en pantalla el número de teléfono al cual queremos que usted nos envíe sus audios por WhatsApp. Recuerde que son audios. Ahí usted prende el micrófono y nos envía lo que usted quiere opinar sobre ese tema de la generación de cristal. 8883-1111. No son llamadas, no son mensajes escritos, son mensajes de audio. Lo que queremos que usted nos envíe, ahí tiene el número de teléfono para que participe en esta conversación. Yo quisiera retomar un punto que antes de que estuviéramos aquí ya sentados en el tema, yo dije, un momentito, dejémoslo ahí. Porque Saray decía una frase, pero sí es cierto que son menos resistentes a la frustración. Correcto. Sí, son menos resistentes, o por lo menos no saben cómo afrontarla. Pero entonces aquí nuestro debate fue extra cámara. Bueno, ¿quién nos enseñó o quién les enseñó? Bueno, entonces yo decía, pero a nosotros tampoco nos enseñaron. Simplemente era una orden y se acata. No había el tema de por qué. ¿Por qué tengo que comer? ¿Por qué tengo que lavarme los dientes? Porque todo es desde la crianza, todo es desde la base, desde cuando están chiquititos. Lo que mencionabas ahora, le doy el teléfono, la chupeta electrónica, para yo poder comer un momento en lo que él también come o hace lo que quiere. Entonces, hay frases como, por ejemplo, yo no pedí nacer, la mencionaba yo ahora, así que merezco todo, ¿verdad? Nadie pidió nacer y todos merecemos lo mejor de la vida, pero ahí es donde entra el punto de cómo estoy yo validándome, cuál es mi identidad. ¿Es un like? Ahora de hecho estaba viendo que la tendencia no es tanto dar like, porque no quiero mostrarme o no quiero verme vulnerable a dar un like, pero sí estoy viendo el contenido. Ahora la tendencia es voy a guardar el video, voy a guardar lo que estoy viendo, pero no quiero pronunciarme visiblemente porque no estoy seguro si quiero que vean que estoy de acuerdo con lo que estoy viendo, ¿verdad? Porque antes entonces todo era la identidad. ¿Cuántos likes tenés? ¿Cuántas reproducciones tuviste? Eso te hacía ser alguien. ¿Cómo me enfrento al fracaso? ¿Es un fracaso la persona o es un fracaso el no poder desarrollar algo que estaba haciendo? Porque esta generación cree, primero, que no tiene identidad, porque entonces me escondo en la máscara de todos queremos tener las mismas cejas, por decir algo. Todos queremos tener los mismos labios, la misma nariz. O me escondo en quién soy. ¿Cuál es la validación? ¿Valgo por lo que soy o por lo que tengo? Por el carro, por el lugar que visito, por las vacaciones que tengo. Y la frustración es cómo yo manejo esta emoción de que quise lograr algo y no salió como yo esperaba. ¿Eni? Yo voy a poner, por ejemplo, como ejemplo, el tema de las cámaras y la fotografía de rollo, ¿verdad? Evolucionamos a la fotografía digital. Y ciertamente, pues, quienes enseñaban de fotografía tuvieron que evolucionar ante el cambio,
¿verdad? Porque sí o sí la fotografía digital llegó para quedarse, a pesar de que tal vez se consideró en aquella época que era una moda. Yo lo comparo con esto porque ciertamente seguimos empeñados en educar, en formar, en que aprendan de la misma forma en la que antiguamente se aprendía, ¿verdad? Y digamos que la generación nueva es la fotografía digital. Tenemos que adaptarnos a que hay un cambio, sí o sí. Y yo siento que también en la generación adulta hay una resistencia a ese cambio, a actualizarse, a actualizar la forma de comunicarse, a actualizar incluso los programas educativos en los centros y en las universidades, sobre todo. ¿Cómo les están enseñando ahorita a los docentes a trabajar con estas generaciones? ¿Será de la forma apropiada, acorde al nuevo perfil que ellos tienen? Siento que hay como que aceptar que hay un cambio, que ya la generación no es la misma y que los métodos no son los mismos, y hay que aprender hay que desaprender para aprender las nuevas formas a través de las cuales ellos van a poder desarrollarse. Veamos la siguiente nota que nos relata y nos explica también de dónde viene el término generación de cristal, porque yo creo que ahí es donde se basa la conversación mucho. El término, insisto, para algunos despectivo, y es lo que genera alarmas que suenan un poco más fuerte cada día. Veamos la siguiente nota. Seguro usted ha escuchado alguna vez la frase de que esta generación ya no aguanta nada. Basta una conversación familiar, una reunión de trabajo o las redes sociales para que aparezca el término generación de cristal. Me parece que tienen su propio criterio y que no están tal vez dispuestos a aguantar ciertos abusos o ciertas circunstancias que otras generaciones sí lo hacían. Más que una definición científica, especialistas señalan que generación de cristal es un término social. Aún así, las diferencias entre generaciones sí existen y también han transformado la forma de estudiar, de relacionarse y de trabajar. Hoy en día los colaboradores buscan cosas muy distintas a lo que se buscaba en un pasado. Por ejemplo, en un pasado los colaboradores buscaban permanecer por mucho tiempo en una organización y tener estabilidad. Hoy en día los jóvenes buscan algunos beneficios que puedan encontrarse, como la flexibilidad laboral para estudiar y algunos otros temas que les permitan tener más libertad. Ya aporta o viene de mi ego.
Más que decidir quién tiene la razón, el reto parece ser entender que cada generación crece en contextos distintos. Etiquetar puede simplificar